Otro día comienza y otro fic termina. Bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez estamos con el final de esta teoría. Como lo dije en su principio, es muy raro que yo suba un fic de Dragon Ball, pero este en especial me gustó. Aunque bueno, cometí un error y es que no me di cuenta que tenía Lemon en los primeros capítulos. Afortunadamente fue ligero, porque si no YouTube me cruje. Pero bueno, con eso dejado de lado, agradezco a todas las personas que estuvieron siguiendo este fic hasta este momento. Realmente me alegra ver que fue bien recibido y espero que haya sido también recibido cuando sea publicado al resto de los suscriptores del canal. Con eso dicho, con un agradecimiento más, espero disfruten la próxima teoría de la próxima semana. No sé de qué la voy a subir, voy a hacer una encuesta para que me digan qué quieren que suba. La voy a hacer mañana domingo. Bueno, más tarde y... no, el sábado, el sábado, para que tengan hasta el domingo para decirme qué subir. Bueno, no, tiene que ser hoy, sí, tiene que ser hoy. Pero bueno, con la confusión un poco dada, quiero agradecer a los miembros que han apoyado el canal en este último mes y gracias a ellos que esta teoría se subió. Con eso dicho, un saludo al espectador. No, el espectador. Ah, ok, el espectador, pero está separado. Un saludo a Javier, un saludo a José Antonio Núñez, a Aaron Black, a Aaron Lamírez, a Luis Almanda Ares, a Oscar Santiago, a Elema Moedano, a John, a Marcos Guerrero Rojo, a José, a Sebastián Fernández, Ramiro Rojas, Iván Solo, Orlando Taracena, Manuel Salgado, Robert Rodríguez, Mada Lucia, Joseph Inca, John Prats, Emilio Harrington, Alejandro Pizarro, Alator, Frank Mejía, Ángel Cuevas, Juan Daniel Siguero, Manu AFK, Isaac 51, Arlequín, X Budal, Hitler Hermoso, JR y Furucha. Un agradecimiento a todos ustedes que han estado aquí apoyando el canal día con día. Y con eso dicho, vamos a comenzar con el final de esta historia. Espero les haya encantado y veremos qué se sube después de esto. Con eso dicho, comencemos. Capítulo 5. Final. Cuando Vegeta del futuro se despertó solo por la mañana, solo una leve huella y un poco de calor persistente en el colchón de espuma viscoelástica insinuaban la reciente partida de Bulma. Era un milagro que no lo hubiera despertado el crujido de las sábanas y el sonido apagado de sus pasos sobre la alfombra. Se frotó la cara y se quejó de que el hecho de permitirse lujos durante tiempos de paz ya lo estaba volviendo más blando. Bajo el brutal gobierno de los androides, dormirse en los laureles nunca era una opción. Suspiró profundamente, reconociendo en su propia voz los ecos del anciano en el que se estaba convirtiendo, o tal vez ya se había convertido. Decidió ignorar la pequeña voz que le susurraba que finalmente estaba obteniendo el merecido descanso que se había ganado. Emergió de las capas de mantas de alta calidad dispuestas por la joven Bulma. Al principio, había ridiculizado el lujo innecesario, pero un rastro de antigua principesca persistía en él, saboreando secretamente el momento en que la tela de alto número de hilos había rozado su piel desnuda. En cualquier caso, fue un ajuste que su carne no estuviera constantemente sometida a tortura, sino más bien a las suaves manos de Bulma y a los cálidos chorros de la ducha. Era extraño que ahora tuviera cubiertas sus necesidades, cosas que casi había olvidado que disfrutaba, como café humeante, panqueques con jarabe de arce y descansar en el césped recién cortado después de un entrenamiento intenso. Antes de meterse en la ducha, Vegeta devoró un par de barras de proteína altas en calorías de su mesita de noche que no agradaron precisamente a su paladar. Las consumió simplemente porque Bulma siempre insistía en ello. Se tragó el último bocado, esperando a que el agua de la ducha se calentara. Se lavó, secretamente agradecido por primera vez en años de haber podido dormir toda la noche y disfrutar de una mañana en casa. Bulla había estado al cuidado de la yo más joven de Bulma y de su madre la noche anterior, quienes estaban más que dispuestas a cuidar de la pequeña bola de energía. Ayer, mientras su Bulma se pintaba las uñas con la sustancia pegajosa que tanto irritaba su sensible nariz, al igual que muchos de sus hechizos cosméticos, había declarado firmemente que no se le permitía verla esta mañana. Vegeta inicialmente lo había descartado como una tontería, pero ahora, mientras se arreglaba para lucir presentable para ella, podía entender el sentimiento. Momentos después, Vegeta se miró en el espejo, deslizando la espuma de afeitar por sus mejillas con movimientos circulares. Los aromas del desayuno que subían desde la cocina de la planta baja llegaban hasta el baño privado, y Vegeta sabía que un festín lo estaría esperando cuando bajara las escaleras. De hecho, sabía que el resto del día estaría lleno de delicias, y estaba ansioso por probarlas todas. Su estómago rugió fuerte en respuesta, y silenciosamente admitió que Bulma había tenido razón acerca de que esas horribles barras de proteínas ayudaban a poner en marcha el motor de su apetito. Aparentemente, el tamaño de su estómago se había adaptado a años de inanición.
El día todavía era joven, pero la fecha le infundió un momento de reflexión sobre los eventos del año pasado o así. A pesar de que había estado aquí por un tiempo, todavía no podía acostumbrarse al hecho de que se estaba quedando en una línea de tiempo temprana, donde otra versión de sí mismo caminaba libre, junto con versiones más jóvenes de Bulma y Trunks. Todavía estaba en la línea de tiempo donde habían colaborado para derrotar a la criatura Cell. Big Trunks y él mismo no habían tenido la oportunidad de viajar al futuro y matar más androides, a pesar de que cada fibra de su ser ansiaba que fuera y lo hiciera. Su Bulma le había rogado que no se fuera en el momento del nacimiento, y no tuvo más remedio que ceder a las persistentes súplicas de Bulma. Además, ambos dispositivos de viaje debían reiniciarse primero para garantizar viajes seguros. En los últimos meses, su propia Bulma había fusionado su capacidad intelectual con su versión de veintitantos. Explicarle los principios del viaje en el tiempo cuántico a su yo más joven le había llevado unos meses sola, antes de que pudiera empezar a fabricarse combustible. Quedarse aquí un tiempo resultó tener muchos beneficios porque su Bulma había recibido la mejor atención pre y postnatal disponible en esta línea de tiempo. Si bien se afeitó la cara con trazos precisos, consideró que estar afiliado a la familia más rica del planeta definitivamente tenía sus ventajas. Y debido a que su Bulma tuvo lo que los médicos llamaron un embarazo geriátrico debido a su edad, un hecho del que no se debería hablar en absoluto dentro de su rango auditivo, había todo tipo de riesgos involucrados. Además, el médico que aparentemente había asistido a la joven Bulma durante el nacimiento de Trunks había enfatizado la importancia de una atención pre y postnatal de primer nivel para el bebé híbrido. Por lo tanto, por el momento, tuvieron que aceptar que era mejor quedarse donde estuviera disponible la mejor atención médica. Un efecto secundario subestimado fue que él, Bulma y Trunks finalmente pudieron recuperar el aliento después de casi 2 décadas. A pesar de su entusiasmo y el de Trunks por acabar con los androides restantes, estar aquí les proporcionó el tiempo y el espacio para experimentar un verdadero sentido de familia. Arrastró el cuchillo por su piel, enjuagando la espuma de las hojas después de cada golpe y soltó un profundo suspiro que traía consigo un agotamiento de años en proceso. Era extraño que su propia línea de tiempo, de la que se originó, en realidad ya no se sintiera como su línea de tiempo. El futuro en el que él, Bulma de 40 y tantos y Trunks grande habían vivido juntos se sentía más como un hogar que cualquier otra cosa. Su hogar ahora era donde estaba su familia. Y ahora que su vida se enriquecía con su preciosa hija, ese sentimiento solo se había intensificado. Como era la primera vez que experimentaba el nacimiento de un niño, hubo varias cosas que inicialmente lo abrumaron. Después de un parto bastante duro durante el cual Bulma había gritado hasta dejar sorda a toda la casa y lo había maldecido con el fervor de 10 piratas espaciales experimentados, su hija había llegado al mundo. Durante la primera semana de Gulla, ya se había enfrentado a varios desafíos. Había un libro que la matriarca había puesto en sus manos sobre el desarrollo del bebé humano y, después de hojearlo, había esperado que Gulla hubiera heredado suficientes genes suyos para compensar la absoluta indefensión de los bebés humanos. Al principio se mostró escéptico al respecto, porque ella no había nacido con cola y no tenía idea de cómo algo de aspecto tan precioso podía haber surgido de su ADN. Poco después de nacer, había aprendido a levantarla de la cuna y sostenerla firmemente en su brazo. Pero todo era solo una precaución, porque su cuello se había fortalecido rápidamente lo suficiente como para sostenerse por sí solo, y rápidamente aprendió a flotar intuitivamente por el aire para explorar sus alrededores, luciendo intrépida, lo que lo llenó de un inmenso orgullo. Todo esto era una prueba de que, a pesar de la apariencia humana de Gulla, había heredado muchos rasgos Saiyan. Esto lo alivió, ya que significaba que probablemente podría defenderse si él ya no estuviera cerca, al igual que Big Trunks. Se echó un par de manos de agua fría en la cara para quitarse los restos de crema de afeitar. Las ojeras todavía estaban presentes y se preguntó si desaparecerían algún día. Algo que tampoco había previsto era que nunca se hubiera imaginado que ser padre de una familia de 4 miembros sería tan agotador y demandaría tanto tiempo. Tenía que recuperar casi un año de sueño, pero conseguir un buen descanso nocturno resultó ser más difícil de lo que había previsto. Lo extraño era que su impaciente anhelo de dormir parecía alejarlo aún más. Estaba acostumbrado a estar siempre en alerta máxima. Un simple crujido de una rama, una ráfaga de viento que sacudiera una ventana y ya estaba completamente despierto y listo para luchar. Aún así, en las últimas semanas había logrado establecer una rutina. Tampoco tenía muchas opciones en el asunto, ya que las primeras semanas después del nacimiento de su hija le habían impuesto un horario estricto.
A primera hora de la noche, comenzaba con sus deberes familiares ocupándose de las necesidades de intimidad de su mujer. El sexo aún no estaba permitido, pero ella lo quería cerca de su cuerpo antes de dormir de todos modos, lo que lo frustraba sexualmente hasta el extremo, pero necesitaba soportarlo por el bien de ella. Bulma se refirió a ello como abrazos, un término del que él se burlaba abiertamente, pero en la privacidad de su hogar, disfrutaba en secreto de su suave calidez. Dormían juntos durante unas horas, ella se quedaba dormida acurrucada contra él, pero la mayoría de las veces él se encontraba trasladado al pasillo antes de la medianoche, donde apoyaba la espalda contra la pared. Todavía se estaba acostumbrando a dormir en una cama, y cada vez que dormía con Bulma en su habitación, una sensación desalentadora de inquietud crecía, sintiendo que estaba dejando a sus hijos dormir sin vigilancia. La vulnerabilidad de su esposa y su hija a menudo lo agarraba por el cuello en momentos de descuido, como una mano invisible que salía disparada y le cortaba las vías respiratorias cada vez que entraba en un sueño profundo. A veces se despertaba, solo para monitorear las señales energéticas de su familia. De vez en cuando, se encontraba parado afuera de la habitación de Trunks en un pánico medio dormido cuando no podía distinguir el pulso habitual de Trunks en la red de energías. Detrás de la puerta, contenía la respiración, tratando de discernir el ritmo de la respiración de su hijo, solo para darse cuenta de que la energía de Trunks estaba atenuada debido a que había entrado en un sueño profundo. Otras noches, escuchaba a su hijo gemir desde el pasillo, siempre seguido de un aumento en el ki. Le traía consuelo saber que las pesadillas de Trunks habían disminuido gradualmente en los últimos meses. Pasó un peine de dientes escasos por su melena, que aplanó su cabello antes de volver a su lugar. Notó algunos pelos blancos aislados, brillando en las luces del baño. No se suponía que salieran durante unos años, pero supuso que 2 décadas de circunstancias de vida terribles no le habían hecho ningún favor. El turno bulla de Vegeta siempre comenzaba alrededor de la medianoche, para permitir que Bulma descansara un poco. Tenía sentido, ya que después de años de tener que estar en alerta máxima las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el ritmo circadiano de Vegeta se había alterado por completo, por lo que estaba bastante acostumbrado a estar despierto a horas extrañas de la noche de todos modos. La primera vez que los gritos de Bulla perforaron la quietud de la noche, sus ecos reverberaron por el pasillo e invadieron sus sueños. Subconscientemente, el sonido de sus sollozos evocaba recuerdos del bebé Trunks, que generalmente atormentaba sus pesadillas, y evocaba imágenes del pequeño niño acostado solo en medio de un montón de escombros de Capsule Corp. Lágrimas manchando sus ojos enrojecidos y su frágil garganta tensa por el llanto. Le tomó una semana agonizante a su inconsciencia distinguir los gritos de Bulla de los del bebé Trunks, y ahora generalmente estaba en la cuna antes de que ella pudiera emitir su segundo suspiro de llanto. Siempre que se acercaba, ella se detenía de inmediato, ya que probablemente ya estaba en sintonía con su campo de energía. A medida que pasó el tiempo y comenzaron a establecerse como una familia de 4, Vegeta había aprendido algunas cosas sobre sí mismo. Los ojos grandes y brillantes de su pequeña hija y sus bracitos regordetes que se extendían hacia él, expresando claramente el deseo de que lo levantaran de su cuna en medio de la noche, eran algo a lo que nunca podría resistirse, ni en 1.000.000 de años. Durante la última semana, se había vuelto más activa, experimentando con el movimiento de sus pequeños brazos y piernas. Muchos de los barrotes de la cuna ya estaban doblados. Y al igual que con cualquier bebé Saiyan, Bulla desarrolló un hambre extraordinaria, y a menos que se distrajera, armaba un tremendo alboroto en forma de flotar y arrojar todo lo que pudiera alcanzar con sus regordetas manitas. Vegeta aspiró bruscamente una bocanada de aire. En una ocasión, había logrado agarrar un pañal sucio, y la habitación literalmente parecía como si la mierda hubiera golpeado el ventilador. Agradeciendo a los dioses Saiyan que Capsule Corp estuviera equipada con muchos robots de limpieza, Vegeta estiró sus brazos para desenredar los enredos en las puntas de sus mechones. A veces le costaba un poco de esfuerzo atraparla cuando estaba hambrienta y llevarla a la cocina, pero una vez que Bulla se daba cuenta de que Vegeta le estaba preparando comida, arrullaba y hacía burbujas. Mientras Vegeta calentaba un galón de avena, ella se maravillaba con el espectáculo de luces de energía creado al encender el gas con un rayo de energía. Aparte de gritar como un loco por comida e intentar hacer sangrar sus oídos, era una bebé alegre. Siempre sonriéndole, especialmente cuando la estaba alimentando. Intentaba llevarla de regreso a la cama inmediatamente después, pero si no quería dormir, lo que solía ser el caso, volaba sobre West City, hacia las montañas, llevándola contra su pecho.
Vegeta siempre actuaba como si el hecho de que Bulla lo mantuviera despierto por la noche fuera una carga inmensa, pero en verdad, a menudo encontraba alegría en sus noches juntos. Siempre que sus ojos se iluminaban al ver las luces de la ciudad desde arriba, él sentía como si un cálido rayo de sol se proyectara sobre su alma oscurecida. El sentimiento superaba con creces sus ocasionales rabietas y el cambio de pañal nocturno, reflexionó mientras agarraba su cepillo de dientes eléctrico y le aplicaba una gota de pasta de dientes. A menudo se sentía asombrado por lo afortunado que había sido de tener una segunda oportunidad con su familia. Era algo completamente inmerecido, pero eso no venía al caso. Ahora que se le había concedido, aprovechó la oportunidad con ambas manos para enmendar sus errores de 18 años atrás. Antes de las 4:30 am, él le daría el segundo biberón. Si el clima lo permitía, él tomaría una siesta con ella en una de las tumbonas afuera, contemplando la vasta extensión del cielo estrellado sobre ellos. Él señalaría ciertas constelaciones, contándole historias, asegurándose de no incluir demasiados detalles horripilantes, por miedo a que Bulma construyera una máquina para despellejarlo vivo. Acostada sobre su pecho, ella rodaría gradualmente sobre su estómago mientras sus párpados comenzaban a cerrarse. Él la protegería del frío con su campo de energía, abrazándola mientras dormía en la siesta hasta que el sol adornara el horizonte. Su palma descansaría protectoramente sobre su espalda, con dos dedos curvados alrededor de su frágil hueso del hombro. Por lo general, los despertaría Trunks de pie sobre ellos, con su mochila ya preparada. En esta línea de tiempo, su Bulma había instado a Trunks a asistir a la escuela secundaria, para finalmente experimentar una sensación de normalidad y forjar conexiones con sus compañeros. Vegeta, por otro lado, argumentó que no tenía mucho valor socializar con idiotas. Además, tenía la intención de embarcarse en un régimen de entrenamiento intensivo con Trunks. Sin embargo, con 2 contra 1, se conformó a regañadientes con breves sesiones de entrenamiento temprano en la mañana. Acostaría a Bulla junto a su madre en la cama, donde ambos dormirían 1 o 2 horas más, y trabajaría para que Trunks aprendiera bien lo básico, corrigiendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Las horas que pasaba con Trunks el Grande seguían siendo bastante difíciles. Vegeta había intentado recuperar el tiempo perdido con la versión adulta de su hijo, pero su relación seguía siendo algo tensa. En cierto nivel, sentía que necesitaba rectificar las cosas que su yo más joven había destrozado. Tanto a él mismo, hace 18 años, como a su versión más joven, que había pasado tiempo con Trunks en la cámara hiperbólica del tiempo. Además, Vegeta del futuro comenzó a darse cuenta de que él y Trunks todavía llevaban la carga de los años bajo la tiranía de los androides, y este peso estaba oscureciendo su relación. Compartían una historia brutal que ambos habían soportado en 2 mundos diferentes, y a la que ambos se enfrentaban de diferentes maneras. Él mismo se había vuelto salvaje después de todos esos años solo, como un animal que había estado aislado durante demasiado tiempo. Trunks, sin embargo, a menudo ocultaba una ira latente debajo de una fachada de moderación, que estallaba con frecuencia durante sus intensas sesiones de entrenamiento, con Trunks lanzándole las acusaciones más agudas. Nos abandonaste a mí y a mi mamá cuando todavía era un maldito bebé. Siempre te has preocupado solo por ti mismo y por tu maldito ego. Has puesto en peligro a todo el planeta al permitir que Cell absorbiera a los androides. Gritó Trunks mientras golpeaba con el puño el estómago de su padre. La última declaración se refería a una versión diferente de sí mismo, pero los demás comentarios realmente le dieron en el blanco. Vegeta normalmente no tenía mucho que decir en respuesta. Simplemente absorbió las palabras, que eran mucho más dolorosas que los fuertes golpes que Trunks le estaba dando al mismo tiempo. Por el contrario, era evidente que Bulla estaba empezando a desarrollar una preferencia por su padre. Cuando lloraba en su presencia, estiraba sus brazos regordetes y se acercaba a él. Era una sensación extraña que un ser tan pequeño dependiera de él, que depositara una confianza total en él. Sin embargo, también lo llenaba de una sensación de culpa silenciada, ya que había pasado por alto por completo a Trunks cuando era un bebé y que su segundo vástago estaba recibiendo toda la atención. Sus momentos más débiles lo habían llevado a comprimir su campo de energía al tamaño de un insecto, de pie junto a la cuna del bebé Trunks, observando su rostro durmiendo pacíficamente. El rostro que no era muy diferente del bebé que había sostenido en sus brazos hace casi 2 décadas, un bebé que ya no respiraba. El joven Vegeta a menudo brillaba en su ausencia, enterrándose en una gravedad 500 veces mayor en el simulador.
A pesar de que Vegeta vivía en una casa separada en las instalaciones, era muy consciente de que su yo más joven solo ingresaba a la vivienda principal cuando venía a asaltar el refrigerador por la noche. Future sabía exactamente de dónde provenía esa actitud fría. Comprendía que su yo más joven, en el fondo, no tenía idea de cómo manejar a un niño pequeño, su única experiencia comprendía a madres alienígenas suplicándole que les perdonara la vida, agarrando desesperadamente a sus hijos contra su pecho. En los últimos meses, también había observado que la Bulma más joven solo hacía intentos poco entusiastas de involucrar al joven Vegeta en la vida familiar. Se comportaba de manera diferente a su propia Bulma, y se preguntaba qué había sucedido entre ellos. Había notado que ella le hacía un gesto cortés con la cabeza cada vez que se cruzaba con el joven Vegeta en el césped. Cuando su yo más joven intentaba provocarla con insultos poco entusiastas, ella respondía con un encogimiento de hombros. Era un gran cambio de la rutina habitual de puños apretados y diatribas ruidosas que estaba acostumbrado a ver con su propia Bulma. Vegeta del futuro no se sorprendió de que Vegeta joven mostrara poco interés en este niño. Sin embargo, le pareció extraño que su yo más joven no pudiera soportar que Vegeta del futuro visitara ocasionalmente la cuna del niño. Se habían desatado algunas peleas por todo tipo de cosas y, para asegurar la supervivencia del planeta por el que ambos habían luchado, se mantenían alejados el uno del otro tanto como fuera posible. Se había instalado una casa cápsula para Future y su familia en el jardín para que todos pudieran tener algo de privacidad y evitar situaciones potencialmente explosivas. Durante el día, Vegeta del futuro tuvo que ceder la sala de gravedad a su yo más joven, que se negaría a compartir su habitación con nadie más después de las 8:30. Solo a Big Trunks se le permitió ingresar al simulador de gravedad bajo tal excepción, siempre que estuviera presente. Los días de Vegeta del futuro generalmente giraban en torno al entrenamiento en el desierto, tomando siestas debajo de las escasas palmeras y consumiendo la comida que traía en una mochila. Este enfoque le permitió minimizar las interacciones con otros humanos y Saiyajin, ya que aún necesitaba acostumbrarse a estar cerca de ellos. Había estado consumiendo grandes cantidades de comida para intentar recuperar el vigor de su cuerpo, pero su apetito no había despertado del todo. Se miró en el espejo y observó que las mejillas hundidas que lucía habían recuperado gradualmente una apariencia más saludable. Vegeta sentía que todo lo que le había sucedido era inmerecido. Ni siquiera había vencido a los androides en su propia línea de tiempo futura todavía. Sin embargo, la certeza de que podía derrotarlos sin esfuerzo le infundió una sensación de liberación, lo que hizo que su confianza natural volviera a crecer. Observó la réplica del atuendo tradicional de Saiyajin real que su Bulma le había hecho. Acostado en su cama, Vegeta examinó el traje. Era una creación exquisita, con intrincados bordados dorados sobre una tela azul real profunda, que combinaba elegancia con poder. Sus dedos exploraron la textura de la tela, percibiendo un fuerte parecido con la autenticidad. Era un vínculo tangible con su herencia. Algo que había olvidado hace mucho tiempo, pero que seguía siendo una parte fundamental de él, que ahora podía compartir con su familia. Su campo de visión se volvió turbio y rápidamente desvió la mirada. Se miró en el espejo una vez más para ver si todavía tenía algo de pelusilla en la barbilla y las patillas. Necesitaba lucir más arreglado, porque hoy era un día especial. Porque hoy se iba a casar. Linelin. Cuando Vegeta lo sugirió, olía a hojas doradas y verdes mientras el sol de otoño bañaba todo con su calidez. Estaban terminando de comer afuera, aprovechando al máximo lo que muy bien podría ser el último día hermoso del año. Un poco más allá, Big Trunks descansaba sobre una manta extendida sobre el pasto, absorbiendo perezosamente el calor del sol, mientras Bulla gateaba a su alrededor. Little Trunks la perseguía alegremente con sus piernas regordetas, su risa sonaba fuerte y despreocupada, llenando el aire de alegría. Después de sumergirse bajo las piernas de su contraparte mayor, Trunks pequeño de repente saltó sobre su estómago con ambas piernas, lo que provocó que su yo mayor emitiera un gemido bajo. No, deja eso, Trunks, estoy demasiado lleno para eso. Trunks. Exclamó el pequeño, dando algunos saltos hacia arriba y hacia abajo antes de que lo empujaran a la fuerza. El pequeño Trunks aterrizó de bruces sobre su pañal, pero aún parecía orgulloso de haberle causado molestias a su yo mucho mayor. Bulla estalló en risas, al que se unió el otro pequeño, y a pesar de que fue a su costa, Big Trunks no pudo evitar unirse a él. Bulma se rió entre dientes ante la escena, tomando otra cucharada de ensalada de tomate mientras su mente vagaba por los recuerdos de cuando su propio Trunks era así de pequeño.
En medio de toda la devastación y la amenaza de los androides, y el duelo por sus amigos, ella tenía un niño pequeño que necesitaba toda su atención y cuidado. Ahora, con su familia a salvo y reunida a su alrededor, incluido el extra de que estaban cuidando al pequeño Trunks, Bulma se preguntó si así era como podía sentirse la felicidad. Con un toque de nostalgia, recordó su adolescencia y sus 20 años, cuando los días sin preocupaciones llenaban la mayor parte de su vida, aunque ahora se sentía como un sueño lejano. Bulma notó que Vegeta miraba a sus hijos de vez en cuando, su estoicismo habitual daba paso a un silencio inusual. Le sirvió por quinta vez, convencida de que su apetito aún no se había recuperado por completo y que necesitaba un empujón extra. Este ritual se repetía todas las noches. Cada vez que le servía, aunque él no lo hubiera pedido, comía sin decirle una palabra hasta que no quedaba nada en su plato. Bulma hizo una nota mental para pedirle al chef de Caps Corp que le hiciera la pila más grande de panqueques con jarabe de arce mañana por la mañana, sabiendo que eran sus favoritos. Vegeta observó distraídamente cómo una suave brisa arrastraba algunas hojas amarillas de los árboles sobre la mesa de madera antes de centrar su atención en su plato recién llenado. Al observarlo perforar un trozo de carne con su tenedor, Bulma se preguntó si quedaban plantas y árboles en la línea de tiempo ultra distópica de Vegeta antes de que él interrumpiera su hilo de pensamiento. Mujer, ¿cómo se llama cuando dos personas se convierten en pareja oficial en la Tierra? ¿HMM? Preguntó Bulma, tragando el último bocado de ensalada antes de responder. ¿Te refieres al matrimonio? Sí, eso. La miró extrañado, con una mirada conmovedora, casi como si estuviera experimentando una nostalgia agridulce, no por un tiempo del pasado, sino por este mismo momento. ¿Es eso algo que querrías de mí, Bulma? Los ojos de Bulma se abrieron de par en par por la sorpresa cuando la pregunta se hizo presente, sus mejillas se sonrojaron de un rojo intenso. Instintivamente levantó la servilleta para ocultar su rostro, sintiéndose como una adolescente de nuevo a quien el chico que le gustaba acababa de confesarle que le gustaba. Ella trató de parpadear para eliminar la capa de lágrimas brillantes de sus ojos antes de tomar su mano y con un apretón adicional decir: sí, eso me gustaría mucho, Vegeta. Vegeta joven observó a su yo mayor aceptar pasar el resto de su vida con Bulma mayor en una especie de ceremonia formal de compromiso de apareamiento. Examinó a la pareja de cerca mientras afirmaban su acepto, sintiendo la tensión silenciosa en el aire, indicando que era la parte más importante. Había estado observando a su yo mayor durante un tiempo, que había estado mayormente callado, transmitiendo una sensación de acuerdo en unirse a la mujer por toda la eternidad. Tratar de comprender el razonamiento de su yo mayor despertó muchos sentimientos conflictivos en sus entrañas, en guerra por la supremacía. Miró a su propia Bulma, unas cuantas filas más adelante, sus ojos brillaban con salud y resplandor mientras miraba de reojo al debilucho. Su mirada se desvió hacia dicho debilucho, cuyo brazo estaba sobre la silla de Bulma, sin tocarla, pero claramente marcando su territorio. A Vegeta no le gustaba que Yamcha se quedara a su lado como una manta mojada, obviamente buscando otra oportunidad. Durante los últimos meses, un ligero pánico se había apoderado lentamente de Vegeta a medida que Bulma parecía responder a los avances de Yamcha poco a poco. Siempre que se reía de los chistes malos del debilucho, sus ojos irradiaban una cierta calidez brillante, una calidez que una vez le había mostrado de reojo y que él había estado añorando desde entonces. No era una buena señal que no le hubiera dedicado una mirada a Vegeta mientras entraba en la habitación con su hermoso vestido, dejándolo con la sensación de estar solo en medio de un viento frío en una llanura helada. Cada vez que hacía algo así, su orgullo lo impulsaba a crear aún más distancia. Pero la verdad era que, con cada minuto que pasaba, Bulma se acercaba a Yamcha, sentía como si le estuvieran cortando un trozo poco a poco. Vegeta olfateó suavemente y vio que Yamcha le daba a Bulma un apretón en el hombro para apoyarla. No pudo evitar notar la forma en que Bulma se inclinó ante el toque, lo que provocó que el feo agujero negro en su interior se profundizara y lo golpeara en el estómago. Ver a Bulma y Yamcha interactuar sin palabras hizo que la urgencia de su situación fuera dolorosamente clara. Reprimió sus sentimientos y se obligó a permanecer estoico, pero la realidad permaneció. Si quería recuperar a Bulma, necesitaba actuar rápido. Pero ¿cómo demonios podría lograrlo? Sus intentos de atarla a él solo la habían alejado aún más. La vergüenza lo invadió al recordar cómo la había aterrorizado en su propia casa, haciéndola sentir que tenía que huir de él. ¿Cómo podría reparar el daño que había causado?
El resto de la ceremonia fue tan aburrida como breve, y a pesar de que sus pensamientos se dirigían constantemente hacia el debilucho y su Bulma, el joven Vegeta se dio cuenta de que parte de la ceremonia se había llevado a cabo en privado. Poco después, se instó a todos a dejar sus asientos para la siguiente parte de la celebración: comer y el tan esperado corte de pastel. Esperaba que fuera tan delicioso como sonaba. Mientras se acercaba a la mesa, donde se exhibía un pastel gigante de crema batida, Vegeta agarró al primer camarero que pasó con champán. Bajo el firme agarre de Vegeta, el hombre tembló de miedo mientras bebía una copa de la bandeja antes de tomar rápidamente dos más. La futura Bulma se metió en la boca un trozo de tarta demasiado grande, con dificultad para que cupiera todo. El bocado consistía principalmente en fresas frescas y mucha nata montada, su favorita de todos los tiempos. Masticó mientras se limpiaba los labios cubiertos de nata, sin importarle que se estuviera quitando parte del lápiz labial perfectamente aplicado. Después de que Vegeta le propusiera matrimonio, ella había estado hambrienta para poder entrar en el vestido de novia que había elegido cuando era más joven. Aunque solo habían pasado 2 semanas, había sido muy difícil rechazar todos los pasteles que su madre solía servir a la hora del té. Pero la mirada soñadora de Vegeta, que había intentado ocultar, había hecho que todo valiera la pena. Miró a su alrededor, llena de verdadera felicidad. Durante los últimos 10 meses, había tenido la oportunidad de reencontrarse con sus viejos amigos. Todos le habían dado la bienvenida de la misma manera que habían aceptado a Big Trunks en su grupo. Inicialmente, Vegeta solo quería a Bulla y Trunks en su boda, pero aceptó una ceremonia más grande con la condición de que pudieran intercambiar votos sin espectadores. Entonces, justo antes de que comenzara la ceremonia oficial, compartieron un momento privado y leyeron sus votos el uno al otro. Ella le había expresado que a pesar del paso de 2 décadas, su amor por él seguía siendo tan fuerte como siempre. Cuando se reencontraron, se dio cuenta de cuánto de él todavía había llevado dentro de ella todos esos años. Vegeta asintió solemnemente en respuesta a sus palabras y las lágrimas brotaron de sus ojos. Pero fue lo que Vegeta recitó a continuación lo que la destrozó por completo. Con la ayuda de un pequeño trozo de papel y unas notas escritas en lengua Saiyan, Vegeta leyó: te seguiré hasta los confines del tiempo, más allá de los confines del mundo tangible, hasta las profundidades de lo desconocido e incluso más allá de la vasta extensión del universo. Y cuando mi corazón deje de latir y se desvanezca, te buscaré en el más allá. Los únicos asistentes al intercambio de votos fueron Trunks, sosteniendo en sus brazos a Bulla, quien también parecía sorprendido por las palabras de su padre. Volviendo al momento presente, Bulma del futuro miró a su nuevo esposo con una sonrisa soñadora mientras él estaba de pie junto a ella, saboreando su porción de pastel. Se veía increíblemente guapo con el tradicional atuendo real Saiyan, hecho a medida según sus especificaciones exactas. No pudo resistirse a extender la mano para tocar su capa, saboreando la sensación lujosa de la tela pesada debajo de las yemas de sus dedos. Esto es bueno, comentó con la boca llena antes de tomar otro trozo. Su sonrisa se ensanchó. Su nuevo marido definitivamente estaba dando lo mejor de sí por ella. La casualidad de que 2 personas de líneas temporales alternativas se volvieran a encontrar era como algo sacado de un cuento de hadas, algo que nunca se había atrevido a considerar posible. Y ninguna novela romántica que hubiera leído jamás había capturado la profundidad de ese sentimiento. Se rió entre dientes, nunca se había imaginado que este nivel de desmayo romántico todavía pudiera encenderse dentro de ella a los 50. De repente, su yo más joven apareció con Bulla en sus brazos, acompañada por su madre, que llevaba a Trunks de 2 años. Ambas mujeres se veían impresionantes. Cada una con un tono ligeramente diferente de azul claro, pero no lo suficientemente hermosas como para eclipsar su propio vestido color champán, por el que estaba agradecida, en lo que respecta a su último trocito de vanidad. Felicitaciones, dijo su yo más joven, con un guiño descarado. Es bueno ver que seguiré siendo una MILF durante las próximas 2 décadas. Al menos. Quería saltar arriba y abajo de la emoción, pero se abstuvo de hacerlo, consciente de Bulla en sus brazos, cuyos párpados habían comenzado a cerrarse. Estoy tan feliz por ti, querida, dijo su madre, apenas un poco mayor que ella, con lágrimas en los ojos, transmitiendo su orgullo y amor, mientras intentaba sin éxito mantener a Trunks en sus brazos. Con esfuerzo, levantó al hombrecito que se retorcía y lo colocó sobre su cadera. A la futura Bulma también se le llenaron los ojos de lágrimas, ya que nunca había pensado que su madre pudiera asistir al día de su boda. Antes de que las lágrimas pudieran arruinar su maquillaje, el pequeño Trunks desvió la atención.
Mamá, dijo el niño, mientras extendía la mano hacia quien creía que era su madre, pero en realidad era la versión mayor de ella. Confundido, se giró hacia un lado cuando escuchó la voz de su verdadera madre a su lado, riendo. Todas las madres se rieron ante su expresión confusa antes de que finalmente la idea encajara en la cabeza del pequeño. Chico tonto, esa no soy yo. Se rió la joven Bulma mientras le acariciaba el pelo morado detrás de la oreja. Vamos, Trunks, puedes ir a jugar afuera un rato mientras pongo a Bulla de dormir. La Bulma del futuro observó a la pareja alejarse en diferentes direcciones, llevándose a los dos pequeños con ellos. Miró a su alrededor y vio a Yamcha, Tien Shinhan y Chiaotzu charlando junto al bar. Y a Piccolo, con traje. Con un Gohan adolescente en una esquina. Kiki también estaba allí, e incluso había logrado que Goku la acompañara. En ese momento estaba mirando los últimos trozos de pastel, junto con los otros dos Vegeta, ambos duplicados parados lejos de él y el uno del otro. Una sensación agridulce la invadió mientras observaba la escena. Estos eran los rostros de su pasado, ahora reunidos en el presente. Y el hecho de que todo pudiera suceder en los terrenos de Capsule Corp. Era una ventaja, ya que el gran salón de banquetes bellamente decorado en esta línea de tiempo todavía estaba intacto. Mientras se tragaba las lágrimas, decidió apreciar este momento con sus seres queridos, sabiendo que los desafíos de su propia línea de tiempo pronto exigirían su atención una vez más. Algo dentro de ella quería quedarse, pero en el futuro, la resistencia restante necesitaría su ayuda en los esfuerzos de reconstrucción. El pequeño Trunks logró escapar con éxito del agarre de su abuela, lo cual no fue difícil para él, y felizmente se escabulló, pero como aún no tenía mucho control sobre su fuerza y velocidad, se golpeó la cabeza contra una pared. Mientras se tambaleaba hacia atrás sobre sus pequeñas piernas regordetas, llevándose consigo algunas placas de yeso, miró desconcertado la gran abolladura en la pared. Por un segundo, tuvo una expresión en su rostro que indicaba que no sabía si lloraría o reiría, pero de repente fue levantado. Quedó colgando de un brazo, mientras que su otro brazo estaba siendo apretado en el bíceps. Vegeta del futuro observó de pies a cabeza a la versión en miniatura de su hijo durante unos segundos, mientras Trunks miraba con curiosidad con sus grandes ojos azules. Estaba acostumbrado a la presencia intimidante de este hombre y sabía que normalmente lo dejaba solo. Y, curiosamente, había dos de ellos caminando por ahí. Es hora de que comience su entrenamiento, dijo Vegeta del futuro lo suficientemente alto para que su yo más joven lo escuchara a unos metros de distancia. Para todos los demás, parecía una declaración general, pero el joven Vegeta sabía que iba dirigido a él y entendía por qué lo decía de esa manera. El contacto directo entre ellos normalmente no terminaba bien. Cada palabra que pronunciaba su yo mayor era como una bandera roja para un toro, y después de muchos altercados, lograron evitarse lo suficiente permaneciendo en diferentes edificios tanto como fuera posible. Pero hoy, no se podía evitar, y aunque el joven Vegeta sabía que era mejor mantenerse solo tanto como fuera posible, no pudo evitar que la tensión aumentara bajo su piel. Justo cuando estaba a punto de replicar, su yo mayor puso a Trunks pequeño de pie y desapareció en dirección a la comida para picar. La joven Bulma miró con aprensión la distante interacción entre los dos Vegetas, tomando el último sorbo de su copa de vino antes de dejar a Bulla en el suelo. La experiencia le había enseñado que los dos nunca se llevaban bien, a veces incluso terminaban en peleas físicas que destruían grandes franjas del jardín. Miró a Bulla, que dormía sobre su hombro, y le acarició la mejilla con ternura, pensando lo mismo que había pensado después del nacimiento de Trunks. ¿Cómo podía algo tan precioso y perfecto venir de un chico como Vegeta? Ahora quería su propio Bulla. El joven Vegeta caminó hacia ella a través de la multitud, deliberadamente en dirección opuesta a la que había tomado su yo mayor. Por un breve momento, sus miradas se encontraron antes de que ella desviara rápidamente la mirada. Cuando pasó junto a ella, sintió un hormigueo en el brazo, lo que la hizo suspirar con un deseo no expresado. Aparte de unas cuantas miradas de anhelo aquí y allá, no habían logrado retomar su tormentoso romance de una noche. Todavía había cierta resistencia dentro de ella después de que él había actuado como un maníaco posesivo. Sin embargo, le sorprendió que hubiera funcionado sobornarlo para que asistiera a la boda, bajo la promesa de muchos panqueques altos por la mañana. Cuando Vegeta del futuro fue a comer lo que Bulma llamaba comida para picar, se encontró con platos deprimentemente vacíos. Miró a su alrededor y concluyó que la fiesta aún no terminaba, lo que significaba que todavía era demasiado temprano para irse si quería evitar una discusión con su nueva esposa.
Discretamente, se deslizó por el pasillo y se dirigió a la cocina, pensando que un pequeño descanso de la multitud sofocante no vendría mal. Todas esas personas lo habían estado poniendo de los nervios durante demasiado tiempo, pero afortunadamente, la mayoría tuvo el buen sentido de no molestarlo demasiado. Si esa calculadora gigante vuelve a mirarme, Krillin tendrá que despedirse de su nueva novia, murmuró entre dientes mientras caminaba por el pasillo. Su presencia no le facilitaba las cosas, pero estaba sorprendido y, para ser sincero, un poco impresionado, al ver con sus propios ojos que el débil humano Krillin había logrado domesticarla con éxito. Por un momento, consideró la posibilidad de que los androides de esta época fueran realmente diferentes, como habían supuesto las Bulmas. Intelectualmente, sabía que era probable, pero no podía evitar la reacción visceral ante su presencia. Su memoria muscular se activaba cada vez que ella se movía en su dirección, aunque fuera para acomodarse el cabello detrás de las orejas. Vegeta maldijo, sintiendo que la batalla contra los androides todavía se libraba en su interior, a pesar de que había terminado hacía tiempo en las dos líneas temporales que realmente le importaban. La urgencia de acabar con ellos en su propia línea temporal todavía le picaba bajo la piel, pero eso tendría que esperar por ahora. Vegeta del futuro supuso que Big Trunks estaba experimentando los mismos problemas, tanto con la multitud como con la presencia del cubo oxidado, porque, a través de una ventana del pasillo, pudo ver que había arrastrado a su yo infantil afuera para jugar a atrapar bolas de energía. Vegeta se detuvo para observar cómo el niño se echaba a reír a carcajadas mientras Trunks lanzaba débiles bolas de energía al aire, dejándolas explotar en pedazos. Trunks pequeño miraba con los ojos muy abiertos y la boca abierta, hipnotizado por los pequeños fuegos artificiales que estallaban y las chispas caían en cascada, bailando sobre la hierba. Big Trunks solo logró sonreír a medias antes de crear una nueva. A Vegeta del futuro le llamó la atención que el pequeño Trunks se riera de cada pequeña cosa mientras que Big Trunks parecía mucho más serio y, si lo miraban más de cerca, atormentado. Por un momento, el contraste entre su despreocupado hijo menor y su agobiado contraparte mayor cautivó a Vegeta, resaltando la marcada diferencia entre sus mundos. Esperaba fervientemente que cualquier descendencia futura, ya fuera la suya o la de sus yoes alternativos, se salvara de la espantosa distopía que él había soportado. También esperaba que Big Trunks pudiera sanar con el tiempo. Sin embargo, Vegeta del futuro no sabía qué hacer con el chico, además de ser una válvula de escape física. Mientras luchaba con sus deficiencias como figura paterna, un destello del profundo y doloroso hoyo en su pecho se encendió antes de que desviara la mirada y se dirigiera a la cocina para ver si quedaba algo de comida extra en el refrigerador. Todas estas festividades y la deliciosa comida que las acompañaba estaban despertando su apetito. Cuando la fiesta terminó y la futura Bulma se quedó ronca de tanto hablar y reírse con viejos amigos y familiares, decidió ir a ver cómo estaba su hija. Había oído algunos balbuceos débiles en el monitor para bebés y parecía estar un poco inquieta. Al ver la silueta de su esposo en forma de llama en el pasillo oscuro, de pie frente a la puerta de Bulla, se acercó en silencio. A medida que se acercaba, pudo escuchar a Bulla haciendo sonidos suaves de fondo, el tipo de murmullos que indicaban que estaba medio despierta. No podía ver bien a su esposo porque estaba envuelto en sombras, pero podía decir que parecía perdido en lo que debía hacer. Hombre tonto, pensó, riendo. Mientras se acercaba, lo envolvió por detrás, pero cuando sus brazos rodearon su torso musculoso, se sintió más pesado de lo que se suponía. Sobresaltada, retrocedió. Probablemente solo le tomó un segundo darse la vuelta, pero para Bulma, se sintió como una eternidad antes de que finalmente revelara su rostro. Un rostro mucho más joven de lo esperado. Mierda, maldijo Bulma del futuro. Lo siento. Murmuró, levantando las manos en señal de rendición. Ella hizo un movimiento para entrar, pero el joven Vegeta gruñó. Espera, era la primera vez que estaba solo con la futura Bulma, y antes de cambiar de opinión, necesitaba aprovechar esta oportunidad. Su brazo se disparó para agarrar su muñeca, con cuidado de no lastimarla, pero lo suficientemente fuerte como para mantenerla en su lugar. Antes de que regreses a tu línea de tiempo, necesito preguntarte algo. Su aliento, pesado por el licor, la inundó y, por lo que la futura Bulma pudo discernir en la penumbra, sus ojos parecían inyectados en sangre. Al mirar con aprensión la mano que rodeaba su muñeca, Bulma del futuro recordó que Vegeta había sido un alienígena peligroso y que, en realidad, sabía muy poco sobre él. Pero asintió para que hablara de todos modos. ¿Qué es? Se produjo un largo silencio, con las ruedas girando rápidamente en la cabeza de Vegeta.
¿Él te hace feliz? Preguntó finalmente, sin poder evitar que el desdén se reflejara en su voz por la palabra ofensiva. La ceja de la futura Bulma se alzó levemente. Sí, sí lo hace. ¿Cómo? ¿Cómo hizo que lo aceptaras? La voz de Vegeta estaba tensa, con genuina confusión y quizás un dejo de frustración. La futura Bulma parpadeó sorprendida, jamás se habría esperado esa pregunta en 1.000.000 de años. Después de pensarlo, lentamente retiró su brazo de su agarre y él lo aflojó gradualmente, lo que le permitió despegarlo de ella. Supongo que demuestra su amor por mí, por nosotros, a su manera peculiar y malhumorada, dijo riéndose. Recordó cómo su propio Vegeta a menudo se quejaba de sus responsabilidades familiares, pero también se ofendía si alguien le quitaba algo de encima. Los ojos de Vegeta recorrieron su rostro con curiosidad, tratando de comprender sus palabras. Los gritos somnolientos de Bulla se reanudaron en el fondo mientras ella se despertaba por completo, su hambre era evidente. Y, continuó, siempre me han gustado los desafíos. Le lanzó una sonrisa descarada antes de escabullirse en la oscuridad de la habitación de Bulla. Desafíala, pero no la sujetes, su voz se fue apagando hasta convertirse en un susurro, segura de que él todavía podía escuchar cada palabra. Vegeta se quedó atrás, estupefacto y con los hombros caídos, repitiendo las palabras en su cabeza mientras Bulma pronunciaba palabras tranquilizadoras para la hija que algún día podría traer al mundo. Desafíala, pero no la confines, se dijo a sí mismo, reflexionando. Vegeta permaneció clavado en el lugar por un momento, sus palabras todavía resonaban en su mente. Sus instintos naturalmente se inclinaban hacia el dominio, pero esta Bulma tenía razón. Él había aprendido de primera mano que ella no quería ser controlada. Estaba empezando a entender que Bulma realmente deseaba ser tan libre de espíritu como él, como un pájaro en vuelo. Solo entonces podría abrirse completamente a él. Antes de que Trunks naciera, él había tratado de enjaularla, de sujetarla fuertemente en sus manos, impidiéndole extender sus alas y volar, pero había terminado aplastando lo que podría haber sido algo hermoso en la nada. Apretó los puños con fuerza, buscando el coraje para lo que estaba a punto de hacer. La joven Bulma estaba absorta en la tarea de lavar una enorme pila de platos, con la mente perdida en la contemplación. De todas las tareas del hogar, esta le parecía extrañamente terapéutica, y era la actividad perfecta para reflexionar sobre su yo del futuro, que se había casado con la futura contraparte de Vegeta. Se conocía lo suficiente como para reconocer que su versión mayor había sido feliz todo el día. Suspiró profundamente. Ella y su propio Vegeta ni siquiera se habían acercado a lograr ese tipo de felicidad doméstica. Lo que había entre ellos en términos de romance había permanecido oculto detrás de cada mirada, debajo de cada toque casual, y había continuado hirviendo allí, sin ninguna forma de liberación. Una voz baja rompió de repente el silencio detrás de su oído, sacándola de su hilo de pensamientos. ¿Por qué no ordenas a tus tontos robots que hagan este trabajo servil, mujer? La joven Bulma se recompuso rápidamente y suspiró. Es una tarea simple que me ayuda a pensar a veces. No lo entenderías. Vegeta no podía soportar el tono despectivo en su voz, un tono que había adoptado desde el incidente en el patio. Aquella vez que le había prohibido salir del recinto y destrozado su coche. Un pesado silencio cayó, interrumpido solamente por el tintineo de los platos y cubiertos que se estaban acomodando, mientras Vegeta parecía congelado en sus pensamientos. Desde que era un niño pequeño, le habían inculcado que nunca debía mostrar sus cartas ni mostrar ningún atisbo de debilidad. Siempre había estado decidido a demostrar su valía y nunca había visto el amor como algo más que una noción tonta para débiles. Sin embargo, cuando intentó forjar una conexión con su cautivadora anfitriona, todo cambió en un instante. Después del incidente en el patio, cada vez que la tensión entre ellos se hacía palpable, actuaba como un cobarde sin carácter. Pero hoy, juró mantenerse firme, sin importar cuán incómoda pudiera volverse la conversación. Afortunadamente, ya se había bebido unas cuantas copas de lo que los terrícolas llamaban champán, que había consumido más por el coraje líquido que por el sabor amargo. Bulma notó la extraña expresión en su rostro. ¿Quieres un poco de vino tinto?, preguntó, quitándose los guantes de goma que había estado usando para proteger su manicura perfecta. La miró con curiosidad. Ella le había ofrecido grandes cantidades de vino tinto antes de que se metiera en su cama y ella lo había aceptado. ¿Era esto una ofrenda de paz? Observó cómo Bulma vertía algunas sobras en 2 vasos. Aceptó el vaso en silencio, preguntándose si estaba interpretando demasiado sus acciones.
El silencio volvió a llenar el espacio entre ellos mientras Bulma tomaba un sorbo de su vaso y cerraba los ojos, saboreando las diferentes notas del líquido rojo sangre. Las palabras ardían en los labios de Vegeta. Pero en su estado de semiebriedad, la verdad se le reveló. Tenía miedo al rechazo, y Vegeta se reprendió una vez más por tener una columna vertebral hecha de gelatina. Suspiró profundamente, liberando parte de su autocontrol. Mujer, ¿qué estamos haciendo? Vamos a tomar una copa, tonta. ¿No tienen licor en el espacio exterior? Y tú ya has bebido vino tinto antes, no me refería a eso. La miró con los ojos desorbitados y los puños apretados, lo que indicaba que hablaba en serio. Oh, dijo ella una vez que hizo clic. Oh. Dejó la copa de vino en la encimera, con toda su atención ahora puesta en él, porque nunca había esperado esto de él en 1.000.000 de años. Ese momento, ninguno de los dos se había atrevido a decirlo en voz alta en el último año. Vegeta se acercó lentamente, su corazón haciendo algunas acrobacias torpes, que intentó lo mejor que pudo para no mostrar. Bulma lo observó con atención mientras se detenía cerca de ella, y en el momento en que su mirada se encontró con la de él, el oxígeno en la habitación dejó de existir y ella tuvo que luchar por respirar. Con cuidado, tomó su mano y la dejó reposar sobre su palma abierta, asegurándose de no usar prácticamente ninguna fuerza para encerrarla como si estuviera sosteniendo al gatito de su padre. Vegeta razonó consigo mismo que si ya había sumergido el dedo del pie en el agua, bien podría zambullirse de cabeza. Ya somos padres juntos, y no puedes negar lo que compartimos esa noche inolvidable, trató de persuadirla. Solo dime lo que quieres, mujer. Solo dilo. Estoy cansado de equivocarme. Finalmente lo había dicho. Oh, bueno, lo había insinuado fuertemente. Su mirada se clavó en la de ella de manera cuestionable, tan profunda y penetrante que Bulma quiso encogerse, pero no lo hizo, porque también la obligaba a enfrentar su intensidad. Ella aceptó el desafío, lanzando su propia mirada en su dirección. No puedo negar que se ve realmente feliz a su lado, dijo Bulma más para sí misma que para él. Y Bulla es un ángel absoluto, Vegeta estuvo de acuerdo con ella en silencio. Sabiendo lo que dependía de ese momento, Vegeta contuvo la respiración mientras observaba cómo la mente de Bulma daba vueltas. La tensión entre ellos se hacía cada vez más palpable. La espera por su respuesta era insoportable, pero él se mantuvo paciente y reprimió el impulso de alejarla con malas palabras o de huir de la situación por completo. ¿Podrías estar más involucrado con Trunks? Vegeta reflexionó sobre esto por un momento, pensando en cómo le gustaría que Trunks lo mirara, de la misma manera que el bebé Bulla miraba a su yo mayor. Con una sonrisa radiante, ojos radiantes y el alegre sonido de su risa tintineando como pequeñas campanillas. No tenía idea de por dónde empezar para fomentar tal conexión, y Vegeta se preguntó si el mismo vínculo podría desarrollarse entre padres e hijos. La ausencia de su respuesta se apoderó de él aún más, pesando mucho en el momento, y Bulma levantó una ceja escéptica. Vegeta sabía que tenía que decir algo rápidamente, o de lo contrario la oportunidad de arreglar esto se le escaparía de las manos. Sintiéndose como un pez fuera del agua, se advirtió a sí mismo que debía comenzar por algún lado. Su entrenamiento comienza mañana. Bulma hizo una pausa y pensó en su propuesta. Trunks era muy joven, su bebé, y aunque era mitad Saiyajin, literalmente seguía siendo un bebé. Vegeta sintió que necesitaba aprovechar la oportunidad y se inclinó, pero Bulma lo mantuvo a distancia con la palma de la mano sobre su pecho. Suspirando internamente, se preguntó qué sería lo siguiente, sintiéndose como si estuviera navegando por un campo minado, sin saber qué camino tomar sin provocar una explosión. Bulma frunció el ceño. Espera un minuto, amigo. No serás demasiado duro con él, ¿verdad? Le advirtió, clavándole un dedo índice afilado en el pecho. Vegeta puso los ojos en blanco. Si eso era todo lo que ella le iba a pedir, entonces era una petición aceptable. Ya resolverían los detalles más tarde. Lo que tú quieras, mujer. Ahora ven aquí, dijo, tirándola ligeramente hacia él. Aún indecisa, Bulma se movió en su dirección, sus deseos tácitos danzaban uno alrededor del otro como llamas esperando a encenderse. Habían compartido incontables encuentros desde su única noche juntos, cada uno alimentando el calor creciente entre ellos, pero nunca habían vuelto a cruzar esa línea. Sus labios se encontraron en un beso tierno y cuidadoso que inmediatamente se hizo más intenso. Bulma sintió que sus manos se deslizaban por la parte baja de su espalda, levantándola suavemente sobre la encimera de la cocina. Eso fue todo.
Finalmente, Bulma sintió que su presa se rompía, permitiendo que todos sus sentimientos y pasión por él fluyeran a la superficie. Agarrándolo con fuerza alrededor de su cuello, presionó su boca con más fuerza contra la de él, la culminación de todo el anhelo y el deseo que habían mantenido enterrados durante tanto tiempo. Como fuegos artificiales que explotan en el cielo nocturno, una oleada de calor y electricidad se extendió por sus cuerpos. Vegeta aprovechó de inmediato la laxa separación de sus muslos y se deslizó entre ellos con una sensación de regreso a casa que casi lo hizo suspirar de alivio. No perdió tiempo en recorrer con los dedos su esbelta espalda antes de agarrar con firmeza su amplio trasero y darle unos cuantos apretones satisfactorios. Bulma gimió suavemente alrededor de su boca antes de romper el beso. Aquí no. El impulso inicial de Vegeta fue llevársela al armario de herramientas cercano, devastarla y reclamarla como suya, pero un momento de debilidad en medio de su aturdimiento lo detuvo. No quería interrumpir ese momento todavía. Quería saborear su calor presionado contra él, solo por un poco más después de una negación tan prolongada. Solo dame 5 segundos, susurró contra su piel. Mientras la acercaba más, envolviéndola con sus brazos con fuerza, sintió que su cuerpo se derretía contra el suyo en un consentimiento silencioso. Los labios de Bulma presionaron contra su cuello en un beso lento y sensual, provocando un gruñido bajo en su garganta. Enterró más profundamente su rostro en su cabello, inhalando el aroma embriagador de sus feromonas. Justo cuando la calidez del momento comenzó a envolverlo por completo, una sutil inquietud comenzó a apoderarse de su conciencia. De repente, se dio cuenta de una perturbación en la red de energías. Alertado, salió de ese momento íntimo, sus sentidos se concentraron en la fuente de la perturbación. Sintiendo la energía familiar de su yo mayor, también detectó una segunda presencia. Sin embargo, esta era ligeramente diferente. Más joven, tal vez. Sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock cuando una tercera Bulma apareció en la red de energías. ¿Qué demonios? Un día antes, en una línea temporal completamente diferente, el sol caía a plomo sobre el campo de entrenamiento donde se suponía que 3 Ten Saiyans estaban entrenando bajo la atenta mirada del maestro Roshi. El vasto océano se extendía en medio de la nada alrededor de Kame House, lo que según Goku, sería ideal para hacer mucho ruido y conmoción sin perturbar la paz de nadie, excepto la del maestro Roshi. Sin embargo, las cosas estaban yendo de manera diferente a lo planeado. El puño de Vegeta adolescente impactó en la cara de Raditz, que cayó hacia atrás en el agua poco profunda. Raditz se dejó caer en la arena mientras las olas retrocedían, frotándose la mejilla y gimiendo en voz alta. Ya no quiero entrenar. ¿Por qué no podemos hacer algo divertido, como ver Pong o algo así? Se quejó, limpiándose el sudor de la frente. La última vez que hicimos eso, te pasaste 15 horas en la cama. Vegeta se frotó la cabeza, todavía con una ligera resaca de la noche anterior. Pero si quería ascender algún día, tenía que sacudírsela y evitar otra noche de bebida a toda costa. ¿Cómo vamos a progresar si sigues arrastrándome a estas ridículas fiestas universitarias? ¿Estás enojado porque no puedes soportar tanto alcohol como yo?, se burló Raditz, levantándose y sacudiendo algunas algas de su larga y tupida melena. ¿Puedo evitarlo si eres ridículamente grande? Olvídalo. Gritó Vegeta. Goku, rascándose la cabeza a unos metros de distancia, miró a Raditz con expresión interrogativa. ¿Qué es el beer pong? Preguntó, genuinamente curioso. No sabía qué era el pong, pero sabía un par de cosas sobre la cerveza. Una vez le había robado un sorbo a su maestro y lo había escupido de inmediato. El por qué la gente consumía voluntariamente la extraña y amarga sopa lo había desconcertado enormemente. Vegeta, empeorando aún más su estado de ánimo, puso los ojos en blanco. Es un juego para débiles que quieren desperdiciar sus vidas, no entrenar, se quejó, enterrando sus manos en su cabello y tirando de sus raíces. ¿Por qué los únicos otros 2 Saiyans vivos tenían que tener daño cerebral? Ignora su rabieta, dijo Raditz con su habitual sabor de arrogancia excesivamente confiada. Está de mal humor porque sus habilidades en el beer pong son tan malas como sus habilidades sociales. Cállate, Raditz. Rugió Vegeta, su voz todavía un poco inestable en su punto más profundo. Rápidamente cerró la boca, incapaz de soportar más vergüenza. Era hora de dejar que sus puños hablaran, o mejor dicho, sus piernas. Desbordante de frustración, Vegeta cargó contra el hombre más grande, le dio una patada en la espinilla y lo derribó con éxito. Raditz se agitó cómicamente antes de caer de espaldas al agua, aterrizando sobre su trasero con un chapoteo espectacular.
Vegeta no pudo evitar reírse. Te lo mereces por no respetar a tu superior. En ese momento, un sonido cortó la pelea, el inconfundible zumbido de un aerodeslizador llamó la atención del trío Saiyan. Bulma saludó con entusiasmo a través de la ventana mientras aterrizaba el vehículo en la arena. Krillin y Yamcha se apretaron contra el parabrisas delantero para ver quién ya estaba allí, sus rostros cayeron simultáneamente al ver a Vegeta. No les molestaba tanto Raditz, ya que prácticamente se había reformado debido a su cambio de personalidad, pero Vegeta todavía era ampliamente considerado como el maníaco que recientemente había acabado con ciudades enteras con solo un movimiento de su dedo. Los dos hermanos Saiyan reaccionaron emocionados a su llegada. Con suerte, trajeron comida, dijo Goku, su estómago gruñendo audiblemente mientras corría hacia sus amigos con un alegre saludo. O bebidas, agregó Raditz con entusiasmo, mirando las bolsas que Bulma llevaba mientras salía del aerodeslizador. Había pensado que el maestro Roshi ya había consumido las pocas cervezas débiles que quedaban en el refrigerador mientras descansaba en su silla, mirando a los Saiyajin discutir divertido. Vegeta no dio más que un bufido de reconocimiento como saludo cuando los recién llegados se acercaron en su dirección. Genial, más tontos con los que tendré que lidiar hoy, murmuró Vegeta en voz baja mientras observaba a los adolescentes humanos que se acercaban, su mirada se detenía especialmente en el bikini rojo de lunares de su sirviente de cabello azul. No podía sacar de su cabeza el momento en que entrelazaron sus labios, lin. Yamcha ancló su tabla de surf en la arena junto al aerodeslizador de la corporación Cápsula. Adoptó una actitud despreocupada, observando a Bulma adolescente mientras ella jugueteaba, preguntándose hasta qué punto seguía siendo su novia. Las consecuencias de que Bulma descubriera su infidelidad habían dejado su relación en el limbo durante meses, pero a pesar de que no habían logrado muchos avances, estaba decidido a intentar recuperarla. Ese bikini te sienta bien, Bull. Te ves deslumbrante como siempre, dijo, mostrando la sonrisa cursi que recordaba que ella había encontrado encantadora cuando empezaron a salir. Bulma levantó la vista del interior del aerodeslizador y levantó una ceja sin impresionarse. Ahórratelo, Yamcha. Hoy no estoy de humor para tus tontas frases para ligar, respondió, dejando sus herramientas a un lado y cruzando los brazos a la defensiva. Yamcha se rió entre dientes, pasándose una mano suavemente por el cabello, ocultando con éxito su nerviosismo detrás de su rutina mujeriego. Oh, vamos, Bulma. Sabes que no puedes resistirte a mi encanto, dijo, lanzando su segunda línea de ataque con un guiño. Suspirando, Bulma negó con la cabeza. Lo siento, Yamcha, pero no estoy aquí para recibir cumplidos tuyos, dijo, cerrando frustrada la escotilla en el costado del vehículo con un poco de demasiada fuerza, lo que provocó que un fuerte golpe reverberara en la pequeña isla. Todo parecía estar funcionando bien en su confiable vehículo, pero había escuchado un ruido de tic-tac durante el viaje y no podía soportar no saber de dónde venía. Tendría que investigar más tarde, una vez que no estuviera tan distraída por sus molestos ex y la vista de los atractivos príncipes Saiyan en sus trajes de baño. Vegeta, que estaba de pie cerca en el claro, lanzó una mirada fulminante desde lo más profundo de su alma en dirección al fuerte golpe y al intercambio dolorosamente patético. Es repugnante, murmuró en voz baja, sintiendo un asco tan fuerte por el comportamiento implacable y sórdido de Yamcha que no podía mirar ni apartar la mirada. Tenía que admitir que un destello de posesividad por la joven ingeniera había comenzado a agitarse dentro de él. Ella era su sirvienta y soporte técnico personal, y la necesitaba a su disposición cuando quisiera, y Yamcha a menudo parecía interponerse en su camino. Yamcha hizo todo lo posible por no evaporarse bajo la mirada abrasadora de Vegeta, pero después de tragar saliva con fuerza, pudo continuar. Entonces, ¿qué tal si tú y yo comemos algo después del entrenamiento? Yo invito. Vegeta se atragantó en el fondo, pateando un trozo de arena mojada en el agua para liberar algo de su aburrimiento enojado. Quería entrenar, pero Kakaroto estaba, como siempre, distraído por la comida o alguna criatura estúpida y asquerosa que necesitaba su ayuda o algo así. Y, por supuesto, Raditz había salido corriendo a la primera oportunidad que le presentó la distracción de Vegeta. De vuelta en el aerodeslizador, Bulma suspiró dramáticamente mientras hurgaba en el compartimento de carga. Ya te lo dije antes, ahora solo somos amigos. Además, vinimos aquí específicamente para la noche de películas, ¿recuerdas? Dijo, sacando una gran pila de DVD. Con las manos ocupadas, asintió hacia el área de carga. Yamcha, puedes agarrar el reproductor de DVD, es lo último en tecnología.
Con los brazos fuertemente cruzados, Vegeta miró en su dirección con curiosidad a regañadientes, intrigado a pesar de sí mismo por la tecnología gruesa y anticuada que Bulma había sacado. Odiaba la Tierra y todo lo que había en ella, pero no faltaba entretenimiento, tenía que admitirlo. Vamos, Raditz, vuelve a entrenar. Gritó Vegeta con impaciencia, pero Raditz no estaba a la vista y no respondió a la orden de su superior. En medio de unas cuantas pilas de revistas en medio del dormitorio del maestro Roshi, dos adolescentes estaban sentados con las piernas cruzadas en el suelo, su emoción apenas contenida. Krillin, con una sonrisa conspiradora, le entregó a Raditz una revista. Esta es de la colección especial del maestro Roshi, dijo, viendo a Raditz abrirla ansiosamente. Los ojos de Raditz se abrieron de inmediato, su nariz comenzó a gotear carmesí al ver tantas mujeres escasamente vestidas. Youza, exclamó, pasando otra página para ver a una mujer con pechos excepcionalmente grandes, aparentemente luchando por liberarse de la diminuta camiseta que llevaba puesta. Krillin observó a Saiyan por el rabillo del ojo, aliviado de haber encontrado algo que lo mantuviera entretenido y distraído de cualquier impulso destructivo. Ya había visto que Bulma podía manejar al altamente volátil príncipe Saiyan, y aunque Raditz se había calmado en gran medida desde que recibió esa gran piedra en la cabeza, Krillin no estaba dispuesto a correr ningún riesgo. Aún no has visto nada, dijo Krillin con una sonrisa maliciosa, sacando una segunda revista. Esto es del escondite secreto del maestro Roshi. Pensé que estos ya eran de su escondite secreto, dijo Raditz con entusiasmo. No, esto es del escondite ultrasecreto del maestro Roshi, aclaró Krillin, abriéndolo en una página central que mostraba a dos mujeres que habían renunciado por completo a cualquier ropa. Los ojos de Raditz casi se salieron de sus órbitas, de una manera que sugería que nunca antes había visto a una mujer completamente desnuda. Santos antepasados Saiyajin, este anciano tiene buen gusto. Krillin sonrió con suficiencia mientras sacaba unas cuantas revistas sucias más de debajo del colchón de Roshi. Un rato después, Goku regresó de la cocina con migajas en la mejilla, reconociendo finalmente las exigencias de Vegeta. Caminó por el agua hacia el otro Saiyan, que en ese momento estaba refunfuñando mientras practicaba kata, y reanudó la conversación como si no hubiera estado ausente en absoluto. Entonces, ¿tiras la pelota a la cerveza?, le preguntó a Vegeta inocentemente, todavía tratando de comprender el concepto de beer pong. Deteniéndose a mitad de la kata, Vegeta suspiró exasperado, pellizcándose el puente de la nariz. Olvídalo, Kakaroto. Tenemos que centrarnos en el entrenamiento, dijo, escaneando el área en busca de cualquier señal de Raditz. Goku todavía estaba demasiado débil para ofrecer una verdadera resistencia por sí solo. Sería mejor si Raditz y Goku lo atacaran simultáneamente. No quería prestarle atención, pero no pudo evitar ver a Bulma alejándose furiosa con la pila de DVD en sus brazos, una nube de tormenta aparentemente siguiéndola y un desconcertado Yamcha siguiéndola. Por un segundo, Vegeta adolescente disfrutó de cómo Yamcha parecía cavar su propia tumba de nuevo, como solía suceder últimamente. Mientras Bulma desaparecía en la casa, Raditz finalmente apareció, con el rostro enrojecido. Yo, estoy listo para entrenar ahora, dijo tímidamente, evitando el contacto visual con los demás. Aunque, estoy más listo para entrenar en privado, agregó mientras pensaba. El maestro Roshi tenía una buena idea de con qué estaba luchando Raditz. Podía reconocerlo desde lejos en cualquier hombre. Temiendo que Vegeta le diera una paliza, el maestro Roshi ocultó su risa detrás de su mano mientras observaba los dramas adolescentes que se desarrollaban ante sus ojos. Tomó otro sorbo de su cerveza tibia antes de que sus ojos se cerraran detrás de sus gafas de sol, y se quedó dormido en una siesta al final de la tarde. La noche de películas se desarrolló en una mezcla de giros esperados e inesperados. Vegeta, con los brazos cruzados y el ceño fruncido perpetuo, criticó cada escena de lucha como poco realista, murmurando sobre lo absurdo de la representación del combate en la Tierra. No prestó atención a los silencios de Bulma y continuó, hasta que Bulma se cansó de sus quejas y decidió cambiar las cosas, optando por una comedia romántica. Desafortunadamente, esto trajo pocos cambios ya que Vegeta puso los ojos en blanco en cada momento tierno, murmurando sobre las débiles emociones de la Tierra y la naturaleza inútil de la película. Sin embargo, parecía intrigado cuando la pareja finalmente se besó, a pesar de su comentario sobre lo vulgar y desvergonzada que normalmente se comporta la raza humana. En contraste, Raditz se sintió extrañamente involucrado en el drama que se desarrollaba en la pantalla y frunció el ceño a Krillin por hacer ruidos fuertes de masticación durante el clímax. ¿Puedes bajar la voz, Krillin?,
Estoy tratando de escuchar lo que están diciendo. Bulma subió el volumen con el control remoto. No te tomé por un romántico, Raditz, bromeó Bulma, levantando una ceja hacia el gran Saiyan que ahora estaba inclinado hacia adelante, completamente absorto en lo que estaba sucediendo en la pantalla. SHHH, quiero escuchar si finalmente quiere aparearse o no. Vegeta chasqueó la lengua y miró hacia otro lado. Le resultaba difícil ver un momento tan privado e íntimo entre dos personas, incluso si todo estaba planeado o preparado, como Bulma le había explicado. No podía comprender el sentido de ver algo en una caja negra que en realidad no había sucedido. Vegeta miró a los demás, observando la etiqueta de ver películas. Sus ojos se posaron en Yamcha, que estaba sentado junto a su soporte técnico personal, con la mano casualmente apoyada sobre el respaldo del sofá detrás de ella. Vegeta entrecerró los ojos ante la táctica de Yamcha, aparentemente sin tocarla, pero aún tratando de transmitir propiedad. Se alegró de que el anciano débil se hubiera ido a la cama hace tiempo, ya que a veces también probaba suerte con su sirviente. Y luego estaba Raditz, recibiendo atención de la mujer misma, aunque su interacción parecía más bien platónica. Observándolos lo más discretamente posible, Vegeta notó que Raditz estaba sentado frente a Bulma en el suelo, su melena grande y rebelde casi obstruía su vista cuando ella acababa de comenzar a tejerla en trenzas. Era evidente que Raditz tenía muchos menos problemas para adaptarse a la cultura de la Tierra y, en un nivel profundo e involuntario, Vegeta envidiaba lo fácil que era para su compañero Saiyan. El flujo de pensamientos de Vegeta se vio interrumpido abruptamente por el sonido de Goku masticando con la boca abierta, lo que provocó que un músculo de su sien se contrajera. Arrugó la nariz y observó a Goku y Krillin devorando un gran tazón de lo que reconoció como patatas fritas en rodajas finas. Comedores asquerosos, comentó Vegeta, si no pueden comer apropiadamente, entonces denme eso, gruñó, arrebatando el tazón de las manos de Goku. Oye. Estaba terminando eso. Gritó Goku, intentando recuperar su comida, pero Vegeta, al ser más fuerte, la sujetó con firmeza hasta que logró masticar con éxito el resto de las papas fritas. A medida que avanzaba la noche, todos los adolescentes comenzaron a relajarse, aunque Vegeta lo disfrutaba a regañadientes. Las películas eran un descanso bienvenido de su entrenamiento y, en el caso de Bulma, de sus experimentos con la máquina del tiempo, que estaba intentando modificar con su padre. Cuando aparecieron los créditos de la última película, Bulma se estiró y bostezó. ¿Ves? En la Tierra hay más que solo pelear y divertirse, dijo, dándole un codazo juguetón a Vegeta. Él gruñó pero no discutió, lo que ella tomó como una confirmación. Como ya había pasado mucho tiempo desde que Goku se había acostado, estaba recostado sobre el apoyabrazos del sofá, roncando suavemente, hasta que de repente se despertó de golpe. Al mirar un punto al azar en el techo, su rostro palideció al instante. Krillin, jadeando con la boca llena de palomitas de maíz, dirigió su atención al mismo punto, con una expresión alarmada. ¿Qué es? Preguntó Vegeta, mientras sus ojos escrutaban el área en busca de lo que los había perturbado. Para su alivio, no parecía ser un insecto o gusano terrestre, algo que se negaba a admitir que le daba escalofríos, pero ¿qué era? Frustrado porque sus habilidades para detectar el ki todavía no eran tan agudas como las del terrícola, intentó discernir qué estaba mal. Y a lo lejos, en los límites de su recién adquirida habilidad para detectar el ki, Vegeta detectó una forma de vida. Sus ojos se abrieron como platos. Krillin señaló hacia arriba con voz temblorosa. Hay algo y no, alguien, que se dirige directamente hacia nosotros. Vegeta sacó furiosamente su traje de entrenamiento del cesto de la ropa sucia, que había sido lavado con agua caliente contra todas las regulaciones, y se obligó a sí mismo a convocar toda la energía orgullosa que pudiera reunir. Si quería mantener alguna apariencia de respeto de sus subordinados y, lo más importante, de Bulma, necesitaba enfrentar a este nuevo enemigo de frente, incluso si sabía que nunca podría derrotar a un Ifejin en una confrontación directa. Vegeta frunció el ceño al ver el traje de entrenamiento ligeramente encogido que sostenía. Frustrado, metió una pierna en la pernera de un pantalón y luchó por meter la otra. Luego, luchó con la parte superior, girando y dando vueltas mientras intentaba forzar su cabeza a través del agujero ahora demasiado pequeño. Lavadoras terrestres primitivas, gruñó, su voz amortiguada por la tela. Cuando finalmente logró pasarse la parte superior por la cabeza, se estiró obscenamente apretada sobre su pecho, pero tendría que servir por ahora. Desde que era un niño, Vegeta adolescente había sido un guerrero orgulloso e independiente.
Durante años, luchó contra los oponentes más poderosos y siempre había salido victorioso. Había purgado planetas, conquistado la mitad de la galaxia, destrozado huesos con sus propias manos y sentido el calor de la sangre caliente filtrándose en sus guantes. Y ahora, se estaba preparando para un enfrentamiento mortal con un Ifejin, y aunque sus instintos Saiyan aplaudían el desafío, sabía que la supervivencia era poco probable. Pero lo más abrumador de todo era enfrentarse a este nuevo y desconocido adversario. Sus propias emociones. Vegeta maldijo a su yo mayor mientras se ponía los guantes, sus dedos se deslizaron hacia adentro con un plop. Cada pizca de culpa podía remontarse a esa entrometida versión futura de sí mismo, con quien todavía tenía una cuenta pendiente. El viejo no solo se había hecho pasar por su padre, fingiendo regresar de las profundidades más profundas del infierno, sino que también lo había persuadido de permanecer en la Tierra, entrenando precisamente para este escenario. Y mentiría si dijera que no había desarrollado un extraño sentido de protección hacia su sirviente en el proceso, lo cual, de hecho, era culpa de su yo mayor. Pero si tenía que pensar en algo positivo que había podido sacar de la visita del anciano, era que era una prueba de que en el futuro crecería un poco más y se convertiría en un Super Saiyan. Eso si no lo mataban antes, alguien llamó a la puerta, lo que sobresaltó sus nervios ya de por sí muy tensos. Con un tirón ligeramente demasiado agresivo, abrió la puerta de su dormitorio. ¿Qué pasa? Bulma estaba de pie frente a él, con los ojos muy abiertos por la expectativa y los hombros encorvados por el miedo. Un pánico intenso se apoderó del cuello de Vegeta, culminando en una fina capa de sudor. El peso de las expectativas de todos presionaba fuertemente sobre sus hombros. En ese momento, él era el más fuerte de la Tierra, y todos lo sabían, ya que había pasado meses convenciendo a todos los que se encontraba de su destreza. Pero como acababa de aprender a sentir la energía, sabía que el poder del Ifejin era como un vasto océano comparado con el suyo, que se sentía como nada más que un simple charco en comparación. ¿Puedes enfrentarte a él? Vegeta tragó saliva con fuerza. Estoy seguro de que podría haberlo enfrentado con un poco más de entrenamiento, mintió, pensando que la vergüenza de no poder cumplir con ninguna de sus promesas sería su mayor derrota. Con pavor, observó cómo la emoción en los ojos de Bulma pasaba de la esperanza al horror. Por un momento, se perdió en sus ojos, abiertos por el miedo y con el comienzo de las lágrimas, que parecían un mar cerúleo. La expresión de Bulma cambió a una de determinación. Ven conmigo, dijo con firmeza, tirando rápidamente de él del brazo para que se moviera, pero él no se movió. Bulma miró hacia atrás, frunciendo sus delgadas cejas azules. ¿Qué estás esperando, Vegeta? Tenemos que irnos ahora. ¿En qué estás pensando, mujer? Preguntó Vegeta con sospecha, pero decidió permitirle que lo guiara de donde fuera que tuviera en mente. Vas a derrotar a esos pervertidos, dijo con total confianza, mientras lo empujaba hacia la puerta principal. Pero, y tartamudeó. ¿Y cómo podía explicar que nada de lo que pudiera hacer cambiaría las cosas sin perder prestigio? No tú, tonta. Se escuchó un estruendo estremecedor a lo lejos, acompañado de un destello de luz brillante. Bulma se estremeció antes de recuperar la compostura. La otra tú. Vegeta fue arrastrado hacia el jardín, hacia un dispositivo que había visto antes pero que no podía ubicar, antes de que hiciera clic. Viaje en el tiempo. Eso es. Vas a retroceder en el tiempo para que pueda tener más tiempo para entrenar y hacerme más fuerte. Eres realmente un genio, mujer. A pesar de los temblores que sacudían la tierra bajo sus pies, Bulma parecía halagada mientras lo miraba. No, tonto. Desafortunadamente, no funciona así. Vamos a atrapar al tipo que causó todo esto. El tú que pretendió ser tu padre. TCH, gruñó Vegeta, soltando el brazo de su agarre, pero sin dejar de seguirla. Por un lado, no quería volver a ver al anciano después de todos los problemas que había causado, pero por otro, le daría la oportunidad de presenciar su propia transformación en Super Saiyan en plena acción. Llegaron justo cuando el Dr. Briefs estaba apretando los últimos tornillos de los paneles, cerrando el mecanismo interno. En medio del aire llenándose de humo negro y la cacofonía de explosiones distantes, una leve expresión de satisfacción bailó en los labios del doctor. Creo que está listo, Bulma. Vegeta, un adolescente, se metió en la cápsula del tiempo, maldiciendo al doctor en voz baja por construirla un poco más pequeña que el modelo original. El Dr. Briefs había optado por un prototipo para una sola persona, pensando que sería más fácil empezar con él, así que no había nada que hacer al respecto por ahora.
Con la cabeza ligeramente inclinada, su llama estaba aplastada por el techo bajo. Vegeta vigilaba de cerca de Bulma mientras ella se deslizaba hacia el vehículo, con su amplio trasero cayendo sobre sus muslos. Vegeta se quedó sin aliento cuando su suave piel aterrizó sobre su duro músculo. Mujer, ¿qué demonios estás haciendo? Ella se dio media vuelta entre su pecho y los controles, con los ojos llameantes. Calla, Vegeta, no tenemos tiempo para tus travesuras mojigatas. Sin prestar atención a su mirada indignada, comenzó a manejar el panel de control con movimientos rápidos y precisos con una mano mientras gesticulaba vagamente hacia afuera con la otra. ¿No ves que no tenemos tiempo? Si tenemos mucha suerte, la corporación Cápsula seguirá en pie cuando regresemos. Ciudad Sur ya está arrasada y Ciudad Norte está envuelta en llamas. Bulma parpadeó rápidamente para quitarse las lágrimas que se le acumulaban en los ojos, pensando en todas las personas que ya habían caído. Pero no era momento de llorar y no quería pensar en perder a sus amigos, a sus padres, y, por supuesto, a Tears. Solo Dios sabía por qué a menudo se olvidaba de Tears. Cuando escribió la orden final, saludó con la mano con aire culpable a su padre a través del parabrisas, que observaba con una mezcla de preocupación paternal y curiosidad científica cómo su hija ponía en marcha el dispositivo. No había tiempo para más despedidas. Justo antes de presionar el gran botón rojo, articuló: «Adiós, papá». De repente, todo se volvió completamente blanco, y el entorno quedó vacío en todas direcciones. Bulma miró a su alrededor con asombro y exclamó: «¡Guau!». De hecho, se habían salido del mapa de la realidad tal como la conocían, así que al menos ella y su padre habían logrado llegar hasta allí. Ahora, solo tenían que terminar en el lugar correcto. Bulma cruzó los dedos con fuerza antes de comenzar a escribir el siguiente conjunto de códigos. Vegeta, que nuevamente estaba lidiando con los restos de una resaca, se protegió los ojos del brillo hasta que pudo acostumbrarse. Durante un minuto, observó a Bulma operar la computadora incorporada distraídamente, calculando brevemente sus posibilidades de supervivencia. Dada la presencia de un viaje en el tiempo de Izejin con un prototipo no probado, y todas las incógnitas con respecto a su destino, las probabilidades no eran grandes. Vegeta tragó saliva. Mujer, y murmuró, y a pesar de haberse presionado más profundamente en el asiento para alejarse de ella antes, ahora puso una mano muy cautelosa sobre su espalda. «¿HMMM?» Bulma se giró para mirarlo, curiosa. Normalmente, él no era tan cariñoso. De hecho, solía actuar como si la simple idea de tocar a un humano le provocara piojos. Él respiró sutilmente. «¿Qué hiciste cuando invocamos al dragón?». Ella le lanzó una mirada que le transmitió que no tenía idea de lo que estaba hablando mientras presionaba otros botones y terminaba con ejecutar. «Con la boca, quiero decir», murmuró en voz baja. En las fiestas universitarias a las que siempre lo arrastraban, Vegeta había visto a gente borracha besándose vulgarmente, como lo llamaban los estudiantes, pero el suave beso que ella le había dado en los labios parecía más suave, pero igual de intenso. Bulma parpadeó, nunca hubiera esperado una pregunta así de él en 1.000.000 de años. Con algo de esfuerzo, se giró entre la consola y Vegeta para ver si hablaba en serio, manteniendo la cabeza agachada bajo el techo bajo. Él la miró por debajo de sus pestañas oscuras, inusualmente tímido, y su seriedad la impulsó a considerar su pedido implícito. No sería una decisión inteligente, considerando a, que tenían las manos ocupadas para salvar el mundo, b, Vegeta superó por mucho sus gustos habituales de chico malo, y c, ella estaba un poco, tal vez todavía involucrada con Yamcha. Pero, de nuevo, las consecuencias podrían no importar, dadas sus escasas posibilidades de supervivencia. Con un encogimiento de hombros, Bulma cedió, diciendo: «Ah, ¿por qué diablos no?». Vegeta la sintió acomodarse más cómodamente en su regazo y reprimió el impulso de alejarse cuando ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello y se inclinó más cerca. Esperaba que los humanos no pudieran escuchar los latidos del corazón de cerca, porque su corazón latía en su pecho como si estuviera enfrentando a 3 Jin de hielo a la vez. Bulma se inclinó, sus labios ligeramente fruncidos, mientras Vegeta se quedó completamente quieto en anticipación, con la respiración atrapada en sus pulmones. Pero cuando los labios de Bulma tocaron los suyos, moviéndose con cautela, una corriente eléctrica recorrió su columna vertebral. Lentamente comenzó a responder, imitando sus suaves movimientos, y mientras el beso se intensificaba, Vegeta todavía no podía creer que realmente estaba haciendo esta cosa de besarse, o como sea que los terrícolas lo llamaran. Esencialmente, permitiendo que un mortal ordinario entrara en su aura y lo tocara.
Sin embargo, rápidamente se adaptó a esta nueva realidad mientras sus manos se deslizaban por su espalda y sentía la curva de su trasero bajo sus palmas. Bulma lo profundizó con su lengua, sintiendo que Vegeta respondía de la misma manera. Su vacilación inicial se derritió cuando él igualó su intensidad. Ella solo había tenido la intención de una breve demostración, pero rápidamente se perdió en su beso. No pudo evitarlo, Vegeta había estado desfilando por el complejo como un pavo real sin camisa. Tenía abdominales y pectorales cincelados, con los glúteos más apretados que jamás había visto, siempre rebosante de una arrogancia que solo se sumaba a su frustración sexual desde que rompió con Yamcha. De repente, la luz blanca detrás del gran ojo de buey se transformó en un suave dorado, lo que indicaba que su separación del continuo espacio-tiempo se había interrumpido. La escotilla se abrió automáticamente. Sintiéndose expuesta, Bulma tomó nota mental de cambiar el mecanismo de la puerta a funcionamiento manual. La cálida luz del sol acarició sus rostros, y ambos parpadearon ante la luz, asombrados por su entorno. El césped perfectamente cuidado y los árboles perfectamente podados marcaban el área como claramente de Capsule Corp. Y parecía haber gente presente, pero algo claramente estaba mal. Un poco más allá se encontraba Vegeta, claramente mucho mayor, aunque no exactamente el mismo que había pretendido ser su padre. Este hombre carecía de la intrincada red de cicatrices que le atravesaban el cuello y parecía más saludable. No tenía ojeras y sus músculos parecían más llenos y definidos. Su cabello estaba libre de hebras plateadas y, lo más notable, lucía un bigote oscuro y tupido. Cerca de allí, una Bulma mayor con cabello corto color aguamarina hizo una pausa a medio sorbo de su té, sentada al lado de una mujer joven que parecía una réplica exacta de ella cuando era más joven. Todos miraron con los ojos muy abiertos a la pareja recién llegada, sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y curiosidad. Mientras Vegeta con bigote reconstruía rápidamente la situación, se materializó ante ellos en un borrón demasiado rápido para que Bulma y Vegeta adolescente lo siguieran, gritando. ¿Qué diablos están haciendo aquí, años después? La Bulma mayor, apresurándose hacia ellos tanto como su largo vestido se lo permitía, gritó. Regresen. Esta es la fecha correcta, pero han viajado 20 años demasiado lejos. Joder, joder, joder. Exclamó la adolescente Bulma, con el pánico acumulándose en su garganta mientras sus dedos volaban sobre el teclado a una velocidad vertiginosa. Algo había salido mal. Sabía que era arriesgado utilizar una máquina diseñada a la inversa sin comprender por completo sus mecanismos subyacentes. Al acercarse, Vegeta con bigote provocó que Vegeta adolescente instintivamente acercara a la mujer hacia su pecho, sin estar seguro de las intenciones de su yo mayor. Bulma presionó los últimos botones, esperando haber ajustado todo correctamente. Con otro destello, desaparecieron en el vacío blanco una vez más, ambos exhalando un suspiro de alivio. Individualmente, reflexionaron sobre por qué Vegeta se quedaría en los terrenos de Capsule Corp. En el futuro lejano y quién podría ser el misterioso doppelganger de Bulma, pero ninguno se atrevió a verbalizar sus especulaciones. Vegeta y Bulma se miraron a los ojos y, como imanes, sus labios se volvieron a unir. En la línea de tiempo principal, la celebración de la boda estaba llegando lentamente a su fin, y la Bulma del futuro, que había dado a luz hacía poco tiempo, se había cansado de estar de pie con tacones todo el día. Con su vestido doblado bajo sus piernas, Vegeta del futuro la llevó volando al balcón de sus aposentos al estilo nupcial, ansioso por consumar el matrimonio. Ver a su ruborizada novia desfilar con un escote bajo en forma de corazón había estado avivando su fuego todo el día. La dejó con cuidado en el dormitorio y cerró las grandes puertas de cristal detrás de él. Cuando se dio la vuelta, Bulma le daba la espalda, su vestido color champán brillaba hermosamente a la luz de la luna y a Vegeta se le hizo la boca agua al ver su esbelto cuello en el que quería hundir los dientes. Ayúdame a quitarme esto, cariño, dijo, señalando la hilera de delicados y minúsculos botones que iban desde su cuello hasta la parte baja de la espalda. Vegeta recorrió con un dedo su columna vertebral sobre la gruesa tela, haciéndola temblar, antes de agarrar el corpiño con ambas manos y abrirlo de un tirón con un movimiento rápido, haciendo que los botones volaran por el aire y se esparcieran por todo el piso de madera. Vegeta. Regañó Bulma, con la voz teñida de sorpresa, mientras se quitaba el vestido y dejaba al descubierto una lujosa ropa interior de encaje que hizo que Vegeta se pusiera duro al instante. Quería guardar ese vestido y llevármelo conmigo. Solo haz que una costurera en esta línea de tiempo lo arregle, dijo con una sonrisa, envolviendo sus manos alrededor de su cintura y agarrando la tela negra de encaje para arrancarla también.
Ni hablar, dijo Bulma, apartándole las manos de un manotazo. Si quieres que esto salga, tendrás que hacerlo con cuidado. Vegeta estaba a punto de fingir una diatriba de protestas cuando una repentina conmoción lo atravesó. De la nada, un destello brillante iluminó el cielo oscurecido y, al mismo tiempo, varias energías en el complejo se duplicaron. Vegeta las reconoció al instante. Esto no puede ser, dijo incrédulo. Ni siquiera tendrían una máquina del tiempo a su disposición. Corrió hacia el balcón, con Bulma siguiéndolo, envolviéndose en una bata de satén. Vegeta recorrió con la mirada el terreno y notó que había unos cuantos invitados en el jardín, enfrascados en lo que parecían ser conversaciones de despedida. Entonces, su atención fue captada abruptamente por la visión de una máquina del tiempo flotando en el aire sobre el césped delantero de Capsule Corp. Con una serie de sacudidas, el vehículo descendió y aterrizó en el césped con un ruido sordo antes de que su escotilla de vidrio se abriera con un siseo gaseoso. Dos adolescentes se hicieron visibles, uno encima del otro, ambos congelados como ciervos atrapados por los faros, aparentemente entrelazados en un abrazo íntimo. La adolescente Bulma se deslizó torpemente del regazo de su Vegeta y pisó el césped, con la cara tan roja como un tomate. El adolescente Vegeta salió tímidamente de la abarrotada máquina detrás de ella, ajustándose los pantalones, agradecido de estar fuera del espacio sofocante y estrecho, pero también tratando de ocultar su excitación. La futura Bulma jadeó audiblemente cuando hizo clic. Estos deben ser los adolescentes que conociste. Mi padre debe haber hecho ingeniería inversa de la máquina del tiempo en la que viniste. Vegeta del futuro mantuvo su mirada fija en la pareja de adolescentes, ya temiendo qué tipo de solicitud estaban a punto de hacer. Bajo la mirada de algunas personas que reconoció y otras que le parecieron vagamente familiares, Bulma adolescente reunió todo su coraje. Ejem. Hola a todos, soy Bulma Briefs. He venido aquí para pedirles ayuda, comenzó solemnemente. Hizo una breve pausa, el dolor en sus oídos casi ahogaba sus pensamientos, pero después de aclararse la garganta, continuó. Necesitamos ayuda con una fuerte amenaza para la Tierra, alguien llamado Kohler, que actualmente está causando caos en nuestra línea de tiempo. Si me dejaras entrenar en esa cosa que llamas cámara del tiempo hiperbólica, acabaría con su vida en un santiamén, mujer. Gruñó Vegeta adolescente en voz baja. La adolescente Bulma le lanzó una mirada asesina, haciéndolo callar. No hay tiempo para eso, Vegeta. La futura Bulma se aferró a la armadura real Saiyan de su esposo, la desesperación era evidente en la fuerza con la que lo sostenía. No, tú no. Por favor, tú no, suplicó. Finalmente él estaba con ella ahora, y no lo dejaría escapar de su agarre esta vez. Vegeta del futuro se giró para mirarla, sus ojos muy abiertos y redondos, ya brillaban con una fina capa de humedad. Técnicamente era su culpa que la Tierra en el pasado ahora estuviera plagada de otro Izejin y él nunca se acobardaría ante una pelea, pero ver sus ojos suplicantes lo debilitó mucho. Bien, gruñó, volviéndose hacia la escena de abajo. Bulma apoyó la cabeza en su hombro, suspirando aliviada. Su promesa agregó otra puntada a las suturas que mantenían unidos sus puntos más preocupantes. Vegeta del futuro sintió que la energía de su contraparte más joven se acercaba rápidamente y no pudo evitar sentir un escalofrío, anticipando algún tipo de orgía. En menos de un milisegundo, Vegeta del futuro llegó corriendo al césped, todavía en proceso de ponerse nuevamente sus guantes blancos, con una leve marca en el cuello que podría ser un moretón reciente o una mancha de lápiz labial. Lo haré. Declaró más fuerte de lo necesario, sacando a Goku de su coma alimentario en una silla de jardín a poca distancia. Goku, inusualmente astuto, solo necesitó medio segundo para comprender la situación después de despertarse. Se frotó los ojos para quitarse el sueño y salió corriendo al césped gritando. No, quiero pelear con los tipos fuertes. Cállate, Kakaroto. Gritó el joven Vegeta. Has estado en el centro de atención durante demasiado tiempo y es mi turno de vengarme de esos malditos Izejins, ya que la muerte de Freezer ya me fue robada. Goku apretó los puños, ignorando a Kiki, cuyos ojos arrojaban fuego. De ninguna manera voy a dejar pasar esto, Vegeta. Mientras los dos adolescentes se quedaban boquiabiertos, viendo a Vegeta ponerse de pie frente a Goku y agarrar su ki, el resto de los invitados se dispersaron como palomas asustadas. La futura Bulma suspiró y sacudió la cabeza mientras Vegeta del futuro lucía una sonrisa divertida, observando cómo se desarrollaba la discusión entre Goku y el joven Vegeta.
Creo que es hora de que limpiemos nuestro propio desastre en el futuro, Vegeta, suspiró Bulma del futuro, observando la discusión con ojos cansados y envolviendo sus brazos alrededor del cuello de su nuevo esposo. Ha sido genial estar aquí y ver a todos de nuevo. Pero se siente irreal. Técnicamente es mi hogar, pero nadie ha experimentado lo que hemos pasado y me hace sentir desconectado de esta realidad. Vegeta se tomó unos segundos, reflexionando sobre sus palabras. También lo había notado en Big Trunks, quien había comentado varias veces que no podía esperar para regresar, para ayudar al mundo devastado en su reconstrucción. Para tratar de reparar todo lo que se había roto. Y si era honesto, también lo notó en él mismo. Había una especie de disociación que era difícil de describir. El mundo distópico estaba arraigado en ellos, lo llevaban consigo donde quiera que fueran. Y por extraño que parezca, me sentía mal por estar separado de ello, por estar en otro lugar. Sí, de acuerdo, querida, gruñó Vegeta del futuro mientras la tomaba en sus brazos y acariciaba su espalda con la mano. Ahora que era parte de su familia, asumiría la responsabilidad de Trunks como protector del planeta, y sus hijos tendrían la oportunidad de vivir sus vidas como estaban destinadas a hacerlo, en el futuro. Sus hijos. Su Bulma. Fin. Line. Final alternativo. Más de una década después, en una tarde particularmente soleada de mayo, el joven Vegeta, ya no tan joven, estaba enfrascado en un intenso combate de entrenamiento con su hijo adolescente, Trunks. Cerca de allí, Goku estaba entrenando con su hijo, Goten, quien se veía obligado a defenderse mientras Goku aumentaba la intensidad. El aire estaba lleno de una intensa concentración y el sonido de movimientos rápidos mientras Bulma preparaba la mesa con té y bocadillos, algo que todos los Saiyans presentes esperaban con entusiasmo, a pesar de que acababan de disfrutar de un sustancioso almuerzo. Vegeta esquivó fácilmente la andanada de golpes que Trunks le lanzó. En cuanto vio una oportunidad, agarró el brazo de su hijo. La expresión del rostro de Trunks delató que sabía que estaba en problemas antes de ser lanzado al aire con una fuerza tremenda. El grito de Trunks se fue apagando hasta que su voz ya no fue audible. Eso le enseñará a ser completamente abierto, se rió Vegeta, viendo a su hijo encogerse hasta convertirse en una mota en el cielo, abriendo un agujero en las nubes. Oh, no seas tan duro con el chico, dijo Goku a unos metros de distancia, parando sin esfuerzo los ataques de Goten. Vegeta mantuvo su mirada en el cielo, siguiendo la trayectoria de su hijo con su sentido de energía, sintiendo que su poder se acumulaba y su resistencia aumentaba. Él estará bien. El hijo del príncipe de los Saiyajin no será tan fácil. De repente, un objeto apareció en su línea de visión, uno que Vegeta reconoció al instante. Big Trunks. Gritó, y una sacudida de terror electrizó su cuerpo mientras observaba cómo el vehículo descendía. La máquina del tiempo aterrizó de forma brusca en el patio, como si la persona que la pilotaba estuviera perdiendo el control. El joven Vegeta intentó mirar hacia adentro desde una corta distancia, pero el resplandor del sol que se reflejaba en el cristal dificultaba la visión. Con la boca abierta, vio cómo la cúpula de cristal se abría con un silbido, un sonido que le provocó escalofríos en la columna vertebral. Pasaron unos momentos de infarto antes de que Trunks del futuro, con el rostro pálido como un fantasma, saltara, acunando a su madre sin fuerzas en sus brazos. Ella parecía inconsciente y su bata blanca de laboratorio estaba empapada en sangre, pero aunque su fuerza vital parpadeaba erráticamente, parecía que todavía estaba viva. La joven Bulma jadeó en busca de aire, sus dedos temblaban mientras presionaba la señal de emergencia en su pulsera de reloj, alertando al equipo de apoyo médico de Caps Corp. El corazón de Vegeta saltó en su garganta mientras corría hacia ellos, mientras Goku y Goten también convergían en la escena. Trunks del futuro se arrodilló en el pasto, todavía sosteniendo a su madre contra su pecho, su aura irradiaba una derrota absoluta. Estaba cubierto de moretones, con sangre seca acumulada en su cabello violeta, un tono que lentamente se transformaba en azul con su madurez, muy similar al cabello de su madre. Cuando sus ojos finalmente observaron su entorno, quedó claro para todos que él también estaba al borde del colapso. Todos se quedaron en silencio por medio segundo, aturdidos por el miedo palpable que se aferraba al aire. Goku apareció detrás de Trunks y fue el primero en reaccionar. Extendió la mano hacia Bulma, que estaba inconsciente, y con expresión preocupada le preguntó: «Trunks, ¿qué pasó?». La tez cenicienta de Trunks se volvió carmesí de furia mientras su mirada se fijaba en Goku. «¡Maldito bastardo!», gritó, lágrimas calientes corriendo por sus mejillas. «Te voy a hacer pagar por ello».
Todos estaban sorprendidos por la pura furia asesina que irradiaba de él. Estaba claro que lo único que impedía que Trunks atacara de Goku en ese momento era su agarre sobre su madre. Vegeta detectó movimiento en la máquina del tiempo y se acercó con cautela, asegurándose de que antes de poder ayudar a su futura familia, ninguna amenaza los hubiera seguido a través del tiempo. Parpadeó cuando una cola de caballo azul se asomó por el borde, seguida de un rostro rojo y surcado de lágrimas. Era una niña, ya no una niña pequeña, pero aún tenía un rastro de grasa de bebé en sus mejillas. Sus familiares ojos húmedos brillaban como diamantes celestes a la luz del sol, parpadeando para contener las lágrimas mientras miraba a su alrededor con asombro. Mientras el caos estallaba en el fondo, mientras todos intentaban calmar a Trunks del futuro, los ojos de la niña se fijaron en los de Vegeta. Con una velocidad sorprendente, voló hacia él y se estrelló de cabeza contra su estómago con una fuerza inesperada, dejándolo sin aliento al instante. Envolvió sus brazos alrededor de su cintura y ríos de lágrimas corrieron por su rostro mientras gritaba: «Papi». Vegeta tardó una fracción de segundo en reconocerla como Bulla, la bebé que había visto hace años en los brazos de la Bulma del futuro. Ella era la niña que aún no había nacido en esta línea de tiempo, la que su yo mayor había engendrado. Era la misma niña que una vez lo había confundido con su propio padre hace más de una década, cuando ella había estirado sus brazos hacia él con una sonrisa radiante, y cuya risa sonaba como la luz del sol en sonido. Ahora llevaba la versión en miniatura del icónico traje azul que había usado durante décadas, algo que encontró extrañamente entrañable. Mientras acunaba torpemente a la niña en sus brazos, no es que tuviera muchas opciones, dada su fuerza casi asombrosa, su mirada se dirigió al equipo de emergencia de médicos de Capsule Corp que se apresuraban a la escena, revisando apresuradamente los signos vitales de la Bulma del futuro lo mejor que podían, mientras Trunks se negaba a dejarla ir. Goku intentó sacarla suavemente de su agarre, solo para encontrarse con más de la rabia explosiva del joven. Después de que el sonido resonante de las típicas bofetadas de Bulma resonara en el recinto, las cosas parecieron calmarse un poco. Trunks del futuro finalmente entregó a su madre a los médicos, pero permaneció derrotado de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras un médico intentaba examinarlo en esa posición. Vegeta supuso que la situación parecía sombría. Nadie se atrevió a preguntar en voz alta sobre Vegeta del futuro, ya que era obvio lo que le había sucedido. Mientras Bulla sollozaba incontrolablemente contra él, sus pequeños puños agarrando su traje de spandex casi hasta el punto de rasgarlo, Vegeta miró a la niña en sus brazos. Supuso que no podía tener más de 10 años, 11 tal vez. Las gruesas lágrimas en sus mejillas regordetas empaparon su traje y destrozaron su corazón en innumerables fragmentos. Las lágrimas de Trunks del futuro, ahora atrapadas en los pliegues de la bata de laboratorio de la joven Bulma, solo sirvieron para magnificar la profunda sensación de pérdida que lo envolvió. Técnicamente, estos no eran sus hijos, pero en cierto modo lo eran. Porque se veía a sí mismo y a Bulma en ellos, y porque a través del tiempo que había pasado con ellos hace 10 años, aunque desde la distancia y totalmente en contra de su propia voluntad, se había encariñado con ellos. Y finalmente pudo admitirlo ante sí mismo. «Cállate, niña», dijo Vegeta con la voz más suave que pudo reunir, levantándola en sus brazos y sentándola en su cadera. Ella inmediatamente envolvió sus brazos alrededor de su cuello, apretando tan fuerte que su garganta estaba casi cerrada. «Lo traeremos de vuelta», dijo con una finalidad que hizo que sus sollozos se suavizaran un poco. Cuando enterró su rostro en su cuello, Vegeta decidió que quienquiera que hubiera causado esto pagaría. Y a pesar de que todavía albergaba ira persistente hacia el viejo bastardo, Vegeta juró asegurarse de que su padre fuera deseado de regreso. Incluso si tuviera que buscar y acorralar a todos los Namekusei de los rincones más oscuros del universo, lo haría posible. Luego le ordenaría a su propia Bulma que dejara de usar métodos anticonceptivos inmediatamente porque ya no podía soportar la idea de vivir sin su propia pequeña Bulla. Poco después, otro niño de cabello morado apareció en su campo de visión. De baja estatura, ya que aún no había tenido su último estirón. Su propio hijo, el que él mismo había engendrado. El niño se acercó tímidamente, con ojos grandes e inquisitivos, observando a Vegeta sosteniendo a una niña que no reconoció, pero que le parecía vagamente familiar. «¿Quiénes son todas estas personas, papá?» Fin.